Soy una persona muy sensible y muchas son las cosas que me ocasionan un dolor interno. Cuando esto sucede, se me hace un nudo en la garganta, pero no encuentro la forma de desahogarme. Hace 2 años tuve un fracaso en una relación de pareja que me dejó cierto sentimiento y dolor. Para sacarlo me emborrachaba y solo así podía llorar, pero ¿cómo podré desahogarme y llorar sin necesidad de emborracharme? Acabamos de escuchar la dramatización de una llamada que recibimos en nuestro centro telefónico. Esta vez fue leída por un actor, pero a partir de hoy tenemos un buzón de voz en el que nos puedes dejar tu testimonio para que lo pasemos en el programa. No dejes de llamarnos. En nuestra sociedad, fíjense que se espera que los hombres sean analíticos, capaces de enfrentar cualquier situación y que nunca tengan miedo de nada. Pero ¿será realmente posible que haya un hombre así? Oye, ¿a qué crees que le tengan miedo los hombres? A las mujeres. No, a las mujeres que están bien educadas, que no se dejan, que tienen un pensamiento que no es machista. A los rateros, más que nada. Es cobarde, cobardía un hombre cuando no defiende a una mujer de las garras de los malos vecinos. A los problemas sexuales, a la falta de dinero, a la carencia de afecto. Los hombres le tienen miedo a una mujer muy segura. La seguridad de la mujer hace que los hombres tengan miedo. También le tienen miedo a fracasar. Y el miedo al fracaso se convierte en un miedo al triunfo, porque de que no intentan nada, terminan por no intentar nada y por no emprender nuevas metas, nuevas ideas y nuevas cosas. A las mujeres. ¿Por qué? No, pues es que tienen un carácter algo serio, ¿eh? Les hace uno algo tantito y ya, olvídese. No se la perdonan a uno. ¿Será que no las perdonaremos? Pero yo quiero ir con los hombres directamente a preguntarles a ustedes, ¿alguna vez han tenido miedo y a qué le han temido? Carlos. Sí. ¿Coincides incluso con estos sondeos en algunas cosas? En algunas cosas sí, pero yo tengo 2 miedos muy importantes, ¿no?, que me impactan mucho. Uno, a la soledad. Y otro, a tener una enfermedad y no me pueda yo valer por mí mismo. Tener que depender de los demás para poder sobrevivir. ¿A la soledad por qué, Carlos? Pues que tengo 12 años de ser viudo y pues tiene uno parejas en ese lapso de tiempo, pero al final me quedo solo otra vez. Gracias, Carlos. A ver, Adrián. Bueno, yo... ¿Tus temores a qué son? Tengo miedo a no ser un hombre productivo, a no ser un hombre de éxito. Tengo miedo tal vez que el día de mañana no pueda ver por mi madre. A veces uno tiene miedo a ser alcohólico. También. Sí, mis amigos toman, yo también seré así en algún futuro, llegaré borracho si alguna vez me llego a casar y golpearé a mis hijos, a mi esposa, a ser un hombre golpeador. ¿Por qué estos miedos? ¿Qué crees que te pasa? Yo digo que a veces la carencia de una figura paterna te hace buscar la figura paterna con tus amigos, en el rol social que tú te muevas. ¿Jugando un rol acá de mucha fuerza? Sí. Buscas la figura paterna y dices, bueno, pues hay que ser el chipocludo del barrio. Y el que no vence, el que es más chillón, pues ese no vale. Gracias, Adrián. Alberto, en el caso tuyo, ¿cuáles han sido tus temores? Pues principalmente al no poderme realizar en la vida, a no lograr nunca mi independencia. En lo sexual, de pronto ahí había en los sondeos, ¿alguna vez han tenido miedo a lo sexual también? Sí. A las mujeres, pues, no precisamente miedo, pero como que échalo, Alberto. Sí. Como que te inhiben. Sí. Hay cierto temor. ¿A qué, Alberto? O sea, no a todas las mujeres, sino a las mujeres muy agresivas que dan su decisión, o sea, que quieren tomar las riendas. Sí. Y poner los tiempos que ellas quieren. Sí. Cuando realmente, o sea, el tiempo, yo creo que el que debe decidir cuándo, me estoy refiriendo a tener relaciones. ¿A lo sexual? Sí.
es uno, ¿no? Porque las mujeres no tienen que prepararse mucho, yo creo. ¿Tú crees? Pero a ti te daría más seguridad tener la iniciativa en lo sexual, por lo que Exactamente, entiendo. porque si no, Claro. ¿Quién sabe? pues no. ¿Creen? Pues no. No. ¿No le entramos? ¿Creen que queramos. hay hombres que nunca han temido a nada? No, no los hay. Todos los seres humanos, hombre, mujer o lo que sea, siempre tienes miedo a algo. ¿Tú a qué le has tenido miedo, Víctor? Bueno, actualmente mi mayor miedo es a destruir las ilusiones de la gente que en mí confía, a destruir las ilusiones de la pareja o en mi caso muy personal de mis hijos, a ser aquel que hace un daño que es prácticamente irreparable, ¿no? Porque, Como hombre, ¿qué ejemplo pondrías al respecto? Bueno, de un miedo específico. bueno, como hombre, primero que nada, el expresarlo, o sea, el ser directo, el decirlo. ¿El decir lo que tú necesitas? Sí, el decir lo que necesitas o lo que te duele o lo que sientes y no quedarte con nada porque finalmente te dañas. Claro. Pues aquí estamos apenas tomando un bocadito de lo que va a ser esta parte de los temores de los hombres. Y yo les quiero presentar a nuestros especialistas del día de hoy. David Barrios, psicoterapeuta y sexólogo. Está también con nosotros Hilda Salmerón, terapeuta de pareja. Y José Ángel Aguilar, psicoterapeuta. Bienvenidos a los tres. Y yo quisiera preguntarles como psicoterapeutas, quizá como hombres, ¿cuáles son los temores más frecuentes que tienen los hombres, David? Bueno, yo creo que hay una serie de temores que son más o menos universales, es decir, que abarcan a toda la población independientemente de su género. Ya Carlos comentaba el miedo a una enfermedad incapacitante, por ejemplo, el miedo a la soledad. Sin embargo, hay otros temores muy enraizados, particularmente en los hombres, como pudiesen ser el temor a no hacerla como los demás piden, que sea todo un hombre. El temor a tener un desempeño erótico muy eficaz, muy eficiente, porque se supone que el hombre tiene como papel asignado el ser el dador de placer y el ser, como decimos en México, un fregón en la cama. Otros temores son más modernos, son más contemporáneos y tienen que ver con las exigencias del otro género. Por fortuna, cada vez hay un mayor protagonismo social de las mujeres. Muchas mujeres están demandando de los hombres contemporáneos, además, que sean tiernos, que sean cariñosos, que sean buenos padres. Y desafortunadamente muchos hombres, por esta condición de género, no han sido entrenados, vamos a llamarle así, para hacer todo eso. Entonces cada vez hay más temores. ¿Y variará con la edad? Aquí estamos viendo, Carlos, tú eres un poco más más mayor que Adrián, por ejemplo. El doble de edad. Estos, bueno, de un poco más edad, jovenazo, seguimos siendo todos y todas. Pero me refiero, ¿hay una variación en Sí, eso? mira, últimos estudios pues que se han hecho cualitativos con jóvenes estudiantes, se habla de un neomachismo, ¿no? Se habla de una situación nueva, que no es salirse del machismo de hace 20 o 30 años. Sí hay una idea nueva, sí hay un caminar diferente de los jóvenes de menor edad, por lo tanto tiene que haber, parte de los niños podrían ser diferentes, aunque hay unos como más estereotipados, ¿no? Por ejemplo, la situación de la virginidad, que en otras épocas era así como que los hombres decían, no, queremos una mujer virgen, etc. En estos estudios exploratorios de jóvenes de 19, 20 años, el planteamiento es no. O sea, no es necesario que sea virgen, por ejemplo, ¿no? ¿El temor del hombre frente al ser o no virgen cuál era? No, de la mujer. O sea, el temor del hombre de que la mujer fuera o no virgen, en este sentido, era si no me toca virgen, bueno, es un problema, ¿no? Inclusive, si vemos, hace 20 o 30 años no se casaban con ellas y se enteraban que no habían sido virgen, si no habían sido ellos ¿El los miedo primeros. estaba detrás? El miedo, está detrás de la inseguridad, ¿no? La inseguridad tiene que ver con este sentido, el otro es mejor que yo, lo hiciste mejor, la tiene más grande, sabe hacer otras posiciones, o sea, es más bien la competencia con el otro lo que lleva a muchos de los miedos. Me va a comparar. Me va a comparar, ¿no? Y este sentido de sentirse comparado con los demás. Yo creo, como lo decía David, hay un miedo a no cumplir con el rol establecido. Yo creo que es uno de los más grandes miedos. Y ahí podríamos ya ponerle apellidos, ¿no? A una serie de cosas. Y el otro gran miedo, yo creo que de los hombres es no ser femenino. Ese creo que nos educan para no ser como las mujeres. Entonces estamos luchando constantemente para no parecer mujer. Y por lo tanto, para no parecer del otro lado. Por eso maricón, vieja, etcétera, son adjetivos, pues, calificativos que a todos nos molestan, ¿no? Inclusive yo he visto hasta las mismas mujeres
¿no? En ocasiones las mismas mujeres dicen, la última que llegue es vieja, ¿no? Sí. Y son niñas. O sea, cómo de alguna manera ser vieja, entre comillas, mujer, maricón, homosexual, lleva a una idea de no cumplir con lo que nos está pidiendo una sociedad de lo que es ser hombre. Claro, Entonces hay mucho miedo en eso. Y es inevitable que compartimos muchas cosas como ser humano, claro, hombres y mujeres, especialmente las emociones. Y que tenemos cosas, entre comillas, femeninas y cosas masculinas, tanto hombres como mujeres. Hilda, ¿qué hacen con esto? ¿Lo esconden? ¿Qué hacen? Yo me dedico a la terapia de pareja, Silvia, y un miedo muy frecuente en los hombres es que se enteren los amigos de que su esposa les fue infiel. Porque a diferencia de nosotras las mujeres, los hombres no cuentan así como con amigas de apoyo, de irte a echar el cafecito y de platicar tus penas, porque quedan como tontos. Entonces ese es un gran riesgo. O sea, ¿se dan cuenta del miedo que tienen, pero lo esconden? Sí. ¿O habrá unos que ni siquiera lo reconozcan? Sí, hay quien ni lo reconoce. Hay de ambos, ¿no? Sí. A propósito de esto que comenta Hilda, hay un miedo muy recurrente que es de muchos hombres, que es el miedo al compromiso emocional. De hecho, muchas mujeres se quejan de este temor de los hombres a comprometerse emocionalmente. Yo sostengo la idea de que mucho de esto tiene que ver con esta vulnerabilidad que los hombres no queremos reconocer. Mejor nos cerramos muy a menudo antes que salir lastimados. Entonces, muchas mujeres en terapia se quejan, bueno, los hombres salen huyendo en cuanto aparece la posibilidad de un compromiso emocional. Es otro gran temor de los hombres contemporáneos. Y yo creo que los temores se manejan con un escudo de agresión y de violencia. Entonces, parece que muchos hombres digan, no, yo no tengo miedo, pero es como que se revierte y se vuelve uno violento para que la gente no se dé cuenta que hay miedo y ni siquiera mismo reconocer. A veces es mejor decir, bueno, soy violento y ¿qué? ¿No? Que asumir que se tiene miedo. Claro. Mejor que me tengan miedo a asumir que yo tenga miedo. Como que esa sería la frase. Pues te invitamos a que nos llames o te conectes al chat con nosotros y nos platiques tus dudas o experiencias con respecto a los miedos de los hombres. Yo sé que hay muchos hombres que sí los tienen. Llámenos, comuníquense y platiquen cuáles son sus miedos. Qué interesante. Esto también de que se enteren de esta parte de la infidelidad. Ya no sé qué impacta más, sobre todo cómo impacta la infidelidad cuando se abre con amigos. Bueno, pues ya vio en el panorama informativo algo de lo que vamos a estarle llevando los detalles en la próxima. La sociedad a través de la misma familia va imponiendo a los hombres reglas de conducta. Desde que son niños aprenden que el miedo es una debilidad y que ellos no pueden darse el lujo de ser débiles. Siempre me he dedicado a trabajar para darle lo necesario a mi familia. A veces siento que ya no puedo más, pero no le digo nada a mi esposa. No sé por qué. Por otro lado, me da miedo perder mi trabajo. Mi esposa me dice que soy muy exagerado y que mi excesiva responsabilidad nos ha llevado a perder el interés sexual. Me dan miedo esas dos cosas. No tener trabajo y además ser impotente. Porque realmente tengo problemas para tener una erección. Además, ya me estoy haciendo viejo y no sé cómo manejar esto. Y no sé cómo manejar esto. Yo creo que una de las cosas que refleja esta frase es el sentimiento que muchos hombres deben sentir desde niños. Cuando les dicen, tienes que ser esto y no aquello, y ustedes están sintiendo algo totalmente diferente a lo que se les demanda. ¿Cómo les fueron inculcando desde chicos esta situación de ser hombre, es ser fuerte y nieguen sus sentimientos? Bueno, de una manera muy velada y a la vez muy abierta, ¿no? No llores, aguántate, no seas chillón, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y empiezan las comparaciones con hermanos, con familiares, con amiguitos, y de ahí se empiezan los miedos. Y uno ¿Cómo empieza... los comparaban, Víctor? A ver, Pues sí te dicen, bueno, es que él sacó 10 y tú pues sacaste 6, para la próxima me vas a reprobar, eres un burro. Y bueno, como tienes esa necesidad de aprobación siendo niño, quieres quedar bien, quieres ser aprobado para ser aceptado en tu familia, empiezas a hacer cosas que van más allá de tus capacidades. Y lo peor de todo es que esos miedos van más allá de tus capacidades. Cuando te das cuenta, bueno, pues ya estás lleno de miedos. ¿Qué miedos tenías tú de niño que en algún momento dado tu familia opinaba negativamente ante ellos? Ahorita dijiste de ser aplicado, pero como hombre, porque a veces lo aplicado también nos lo piden a las mujeres. Y como hombre, ¿cuáles eran cosas así muy marcadas para ustedes? Bueno, a mí nunca me gustó el fútbol, para empezar. Mi deporte es algo totalmente diferente. ¿Y qué te decían? Porque se espera que un niño juegue fútbol.
pues vete a jugar con ellos, no seas marica, no les tengas miedo, no creas que te va a pasar algo. Y bueno, dices, bueno, pero a mí no me gusta el fútbol, ¿no? A mí no me gusta jugar con otros 10, con otros 11. Pero de niño me imagino que esto te daba miedo, que No. te descalificaran tanto o no. Bueno, no miedo, ¿no? Sino empieza como una falta de aprobación, o sea, como que te sientes incómodo. Y con el tiempo, bueno, te empiezan a hablar, ¿no? Digo, yo tuve la desgracia de encontrarme con gente muy católica, pues que me empezó a hablar de las penas del infierno, de los castigos eternos, y para colmo de las desgracias, bueno, pues en mi casa existió un libro que se llama La Divina Comedia de Dante, profusamente ilustrado. Entonces imagínate, te pones a ver la Divina Comedia y cómo los diablos torturan y todo lo que hacen, y pues olvídate. Qué barbaridad. Es terrible. ¿Superaste esa parte? Sí. A ver, Carlos. Sí. Bueno, yo tuve una madre muy autoritaria, y mi papá era una miel, era un pan, mi papá. Entonces ahí la que llevaba las riendas de todo era mi mamá. Entonces yo como que decía, no, yo cuando sea mayor, yo no quiero ser así como mi papá, ¿no? Como que sentía que eso no funcionaba, que no era normal, que no debía ser así. Entonces a mí me sobreprotegían mucho los dos. Yo soy el hijo mayor. Y con esta sobreprotección, ¿cuáles eran los miedos que tú más tenías? Caer en eso. Caer que en tuviera ser yo una autoritario. pareja muy autoritaria, ¿sí? Que se hiciera lo que ella quería, que Ser ella, un hombre que ella mandaba, débil, ¿sí? Entonces yo finalmente. decía, no, a mí no me gustaba ese modo de vida. Entonces, yo me dediqué a hacer fisiculturismo, yo jugaba fútbol americano, yo fui paracaidista, yo fui luchador, o sea, muchos deportes muy rudos para sentirme, según yo, valorado, ¿sí? Para sentirme bien, pero yo, porque yo no quería ese reflejo en mí, ¿sí? Y a la fecha, pues, me sigue gustando mucho el deporte, me gusta que me admiren mis hijos. Pero ahí estás hablando de que a ti te inculcaron una cosa y tú decidiste buscar la otra. Sí. Buscar sí, ya esa desde seguridad ahí personal. no ¿Cómo le van no quise inculcando a ser los así. hombres tienes que ser fuerte y no temerle a nada? Yo quiero... A ver, Adrián. Bueno, en ese de tienes que ser fuerte y no temerle a nada, en mi caso personal, de chico yo le tenía miedo, como era el niño menor, porque era el niño, vivía entre puras mujeres, mi mamá y mis 2 hermanas, y en el lugar donde yo vivía pues hay gente que se dedica al robo, a los males. Entonces yo le decía, bueno, ¿cómo voy a proteger a mi familia? ¿Cómo protejo a mis hermanas? Cuando vamos saliendo alguien la quiere tocar, alguien le dice de cosas, vienen a mi casa, se acercan queriéndonos robar. ¿Cómo los defiendo? Yo me siento impotente. Tu miedo era no poder defender a las mujeres. Bueno, en ese Contra caso a mi otras. familia. A tu familia. Sí, porque yo decía, algún día voy a crecer y voy a poder defenderlas. Voy a poder ver por mi mamá, por mis hermanas. En mi caso ese era un miedo, no poder defenderlas. No poder. Yo creo que el forjamiento de esta masculinidad, de este proceso de ser hombre, desde luego tiene características peculiares de acuerdo a la historia de vida de cada uno de nosotros, los varones. Sin embargo, también hay como una matriz cultural que va conformando este estilo de hacer las cosas. Pensemos, por ejemplo, en los juegos, en lo lúdico. Los juegos de los hombres son eminentemente competitivos, siguen siendo en el siglo XXI. Tiene que haber un ganador y derrotados. Entonces se nos va instruyendo en la agresividad, en el ser ganadores, en el competir. Muchos de los juegos infantiles de las niñas son más bien solidarios, más bien de compartir cosas, de divertirse juntas. Pero además hay otros escenarios de acción. En la calle, el que no se pelea a golpes es vieja, no es suficientemente hombre. En la casa, las comparaciones continuas entre ella y ello, hablando de los hijos, ellas y ellos, y los roles de género que se nos van inculcando también van determinando las diferencias. Ya Pepe lo apuntaba muy bien. No hay peor cosa para un varón que parecerse siquiera a una mujer. Se nos educa como lo opuesto. Si ellas son, se supone, deben ser delicadas, suaves, tiernas, nosotros tenemos que ser rudos, agresivos, fuertes. Y así se va conformando esta estructura que finalmente desarrollamos en la adultez. ¿Y qué genera esta educación en los niños? ¿Por qué esta educación? Mira, yo creo que, bueno, esta educación va en eso, ¿no? Yo sí creo que hacer una diferencia, pues, ¿no? En una sociedad donde la mujer está devaluada y todo, bueno, pues hay que ser hombre, pues, ¿no? En un sentido. Y lo otro es esto de los juegos, ¿no? También, que se va generando a partir de lo que se decía. Hay que jugar pistolas, hay que jugar carros, hay que jugar motos, o sea, siempre la parte como fomentar la parte agresiva. Hay que defender a la familia. Fíjate, hay que defender a la Adrián, familia, ¿qué ¿no? demanda tan Si grande? ven un niño con una muñeca, bueno, pues ya se duda,
No se piensa, no, ese niño está mostrando su afecto, su cariño. No es difícil que a un niño le traigas una planchita o una estufita, ¿no? Un juego de té, bueno, eso no. Queda como cerrado y entonces de ahí se va construyendo. ¿Por qué? ¿Por qué a ustedes los tienen que hacer así? Yo creo que seguir un rol como de una hegemonía, ¿no? De esto que se necesita de hacer hegemónico, radical, de un papel y del otro, que causa mucho daño, porque como se decía, bueno, nosotros tenemos que, todos los sentimientos los vas cerrando. Inclusive hay papás que te dicen, bueno, fíjate papá que me pegó fulano, pues ahora vas tú y le pegas, y si no yo te pego a ti. O sea, imagínate qué proceso de construcción de violencia y con el miedo que tienes tú a ir a enfrentar al otro porque ya te sonó y todavía el miedo tienes que ir y tratar de pegarle igual, te vuelve a sonar, ¿no? Pero luego, si no, tu papá te va a pegar a ti. Porque lo que hay que ver es que el papá es el guardián de la masculinidad en las familias. Claro. O sea, el papá es que está buzo viendo qué te falla o qué necesitas para poder decirte, aquí estás fallando, para ser ese hombre que se quiere a nivel hegemónico, a nivel general. Yo lo del primogénito veo que también es ancestral, porque anteriormente las familias, el único que iba a estudiar y la familia incluso evitaba caer en gastos para ayudar a ese primogénito que los iba a sacar de la miseria, de la pobreza, de una serie de cuestiones, era ese varón. Por eso hasta nuestros días seguimos con la creencia de que es mejor tener un hijo hombre que me defienda, que me respalde, va a ser el prototipo del papá, del esposo, del hermano solidario. Entonces exigimos todavía esa figura fuerte que pues cada vez se viene cayendo más y más. Y qué complejo, porque por un lado es toda esta complejidad que le piden a los hombres ser, pero esto cómo va fomentando el miedo a las mujeres. Así es. Esa es mi pregunta, ¿cómo va fomentando esto? Pues hay miedo a la intimidad por esa razón, porque si nos tenemos que llenar de máscaras y de estereotipos, bueno, si me conocen bien se van a dar cuenta que esto no es así. Sigue imperando el miedo a las mujeres con alta escolaridad, que ganen más dinero, como que eso todavía no se habla porque es mal visto y entonces el hombre puede ser como al que manipulan, lo cual no es necesario. Como que quieres llevar el rol de la situación, quieres llevar el control. Sí, si te lo cambian te desconciertas, pues, ¿sí? ¿No? O sea, te desconciertas porque no te educaron para tomar el otro rol. Así y de hecho las mismas mujeres muchas veces lo plantean así, ¿no? Este es un flojo, nada más quiere estar en la casa y no sé qué. O sea, también las mujeres se sacan de onda cuando hay un cambio extremo en el rol, ¿no? Yo creo que en el trasfondo está el manejo de los sentimientos, porque finalmente un hombre que no externa sentimientos es visto como débil, es visto como femenino. Entonces vamos encarcelando los varones nuestros sentimientos, nuestra expresividad, y llega un momento en el cual literalmente somos incapaces de soltar una lágrima, a pesar de que nos estemos muriendo, entre comillas, en el de baño, miedo. ¿no? En el baño, claro. Claro, Rubén tiene un chat que nos quiere compartir. A ver, Rubén, una opinión de algún hombre por allá. Sí, bueno, por aquí hay comentarios de hombres, también algunas mujeres interesadas en el tema. Por aquí Eclipse, un usuario, nos comentaba que pues ya lo que ya se había comentado aquí por los especialistas, que él cree que no se pueden generalizar los temores de los hombres, que hay temores más conocidos, pero los temores humanos son tan variados como los somos nosotros mismos. También otros usuarios por aquí pues contaban a qué le tienen miedo y ya conforme se ha ido desarrollando la plática, pues han estado ya sacando algunas conclusiones. Por aquí también preguntaban que cómo se puede superar esto, entonces pues vamos a seguir aquí charlando con todos ellos. Lo seguiremos viendo vamos a ver qué más durante el programa. Gracias, Rubén. Yo les voy a leer algunas llamadas. Dice Eduardo Barojas, mi miedo que tengo ahorita es que a mi mujer, ella me pega y me maltrata, y como el apoyo es de sus propios hijos, yo me siento muy mal porque no sé qué hacer, que quizá tiene que ver con esto que dices, Carlos, cuando la mujer entonces asume un rol muy macho, y entonces el hombre pues como que se llena de miedo, se hace chiquito y ahí queda. Sí, perdón, yo tenía una frase chistosa, se puede decir, pero es muy real. Sí. O sea, las mujeres se los comen vivos y los escupen muertos. Ay, qué horror, pero que nos da risa, digo, les da risa, a mí no me da risa, pero qué violenta. Trae mucho fondo y mucha verdad. Pero ahí me refiero coraje. a lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿qué tanto esta educación que les dan a ustedes también hacen que tengan un miedo enorme a la mujer y más bien es a confrontarse ustedes frente a la mujer? Pero es que te encuentras y la parte como... femenina, o sea, porque como tu mamá es la que estás muy cerca, hay un gran miedo a la identificación con la mamá, ¿no? Sí, que esa es además hasta teóricamente cuestionada, ¿no? Pero entonces hay mucho miedo, de momento hay que estar con la mamá, ir con la mamá, aprender de toda la mamá.
Y de ahora tienes que separarte grueso de la mamá porque no tienes que ser para nada como ella. Y por lo tanto, para ninguna, como mi mamá es mujer, no tengo que ser como ninguna mujer. Entonces ahí viene también esta cosa del coraje que se ve en este tipo de frases. Por eso no es extraño que muchos hombres son francamente misóginos. Claro. Lo traducen en aversión, agresiones, odio hacia muchas mujeres. Nos vamos a corte, pero Carlos, repítenos esa frase porque yo quiero que el público nos diga qué opinan de esta frase que es ciertamente violenta, pero que a veces muchos actúan en función de esto. Claro. La frase me la repites, Sí, la frase es, las mujeres se los comen vivos y los escupen muertos. Bueno, pues con esa frase nos vamos a esta reflexión en este corte y en un momento regresamos, no se vayan. ¡Qué terrible! Se los comen vivos y los escupen muertos. Entonces la mujer es la mala de la telenovela. Para empezar. Esta parte. Ser la presión a no mostrar miedo se vuelve más intensa. Es común que la mujer incluso espere de su pareja mucho valor y se critica a los hombres, perdón, sensibles, ahora sí que a mí se me atravesó, se duda de la virilidad de los que confiesan sus miedos y por supuesto todo esto refuerza la creencia de que los verdaderos hombres son como Juan sin miedo. Considero que las mujeres tienen un carácter más machista que los propios hombres, porque generalmente ven a un hombre muy macho y es el que les llama más la atención. En mi experiencia, ocurre que una chica se emociona más al ver a un hombre macho que a un chavo u hombre sentimental y sencillo. Como ven, pues a veces también es toda esta cultura que incluso las mujeres muchas veces que tanto fomentan esta parte. ¿Qué cosas han tenido que hacer de pronto ustedes en situaciones de la vida adulta presionados para mostrar el valor que tienen y negar el miedo? Bueno, pues empieza uno por poner cara de malo, por caminar así como que yo las puedo, como que partiendo plaza, ¿no? Digo, lo más básico, lo más esencial, te paras derecho, como que después te vas a hacer pesas, usas camisetas para que se te vean bien marcados los brazos, empiezas a hablar, empiezas a gesticular, todo tu desenvolvimiento social es una máscara finalmente, ¿no? Y eso por no llegar a decir que, pues bueno, me compro buena ropa, me compro buenos zapatos o me compro un carro, hago todo lo necesario para impresionar. Una cosa que yo llegué a hacer fue practicar box para sentirme, pues ahora sí, soy hombre y soy de aquí de tal cuadra y ahora sí camino como dice Víctor, ¿no? Bien cuadrado, quebrando vientos. Véanme, soy hombre. Alberto, tú tuviste un accidente que te dejó algunas secuelas. Sí. ¿Tuvo algo que ver porque a veces también por probar valor los hombres tienen que correr mucho, que exponerse a cosas? En ese caso, ¿tu accidente tuvo que ver en eso o no? Pues, o sea, realmente tuve dos accidentes, ¿no? En el primero fue por demostrar que podía correr. O sea, sí tenía que ver con ser hombre. Pues en parte, o sea, acababa yo de arreglar el carro de mi mamá. O sea, entre yo y un amigo lo hicimos. Lo arreglamos y no, ahora se iba a correr padrísimo. Y nos fuimos a probar a Cuemanco. Pero en ese tiempo, Cuemanco terminaba con una banqueta que cruzaba todo el periférico. Y yo no sabía. Y a 160 me ponen una banqueta, salimos volando. Yo me raspé todo el cráneo y toda la espalda porque mi cabeza quedó fuera mientras que se iba derrapando el carro. Pero estuvo tranquilo, o sea, nada más fue aparatoso. ¿Tranquilo? O ¿Y sea, tu cabeza azotó? Es que a lo mejor también esa Tiene que ver, ¿no?, percepción con eso. de que fue tranquilo Sí, tiene sí, que sí. ver con ser que hombre. no hubo así ya muerte casi, ¿no? No, o sea, a mi amigo no le pasó nada. Se machucó un dedo. ¿Y tu segundo accidente? Tenía yo que quedar, bueno, yo había quedado con una amiga, una vecina y su familia de vernos en Perisur a X horas. Y yo tenía que quedar bien con que ir a arreglarle a una tía un aparato, pero yo no sabía, a mí me avisaron de última hora, perdón, mi forma de hablar. Y entonces
ya se me había hecho tarde con la cita que tenía en Perisur. Entonces le pisé a todo lo que daba. Y yo me acuerdo que iba pensando, bueno, por haberme avisado fuera de tiempo, voy a tener que ir rápido, como justificando la velocidad en que iba. Y a la altura de Canal 13 en ese entonces, se me voló una llanta, yo creo. Y ya no pudiste controlar el coche. Ya no pude controlar el carro, me estampé contra una toma de aire que hay de las coladeras. Me fracturé el cráneo y quedé en coma 23 días. Y este problema que todavía se te nota un tanto al hablar tiene que ver con estos accidentes, Alberto. Sí. Es que aquí hay una parte muy importante que yo no sé hasta dónde quieren comentar, esta presión social incluso de actúa como hombre y las presiones y lo que se ven presionados a hacer muchos de ustedes. Yo creo que sí, porque esta exigencia de quedar bien como hombre impulsa a muchos varones a hacer una serie de actividades riesgosas. Si revisamos estadísticas nos damos cuenta fácilmente que la mayor parte de los accidentes de tránsito, de los homicidios en riña, de todo lo que tiene que ver con riesgos físicos, está muy vinculado con esta necesidad falsa impuesta socialmente de ser valientes, de ser campeones, de ser supermanes. Creo que esta presión excesiva lleva finalmente a cancelar muchas cosas importantes para cada varón. El problema no es tener miedo, el problema es estar ocultándolo y con ello tener un gran consumo de energía psíquica. Los hombres estamos viviendo muy tensionados, muy presionados, no solamente esforzándonos por ocultar el miedo para que no se note nuestra vulnerabilidad, sino también haciendo una serie de cosas audaces, valientes, sensacionales, que nos posicionen como los mejores. ¿Cómo hombres siguen reforzando además estas cosas? Como que ahí es estar echándose porras. Claro, yo diría la moralina a la hora de manejar, ¿no? Importa mucho el carro que se tiene, si es grande, si tiene más velocidad, quién es más hombre, el que no deja pasar, el que no se le meten, como que yo creo que ahí queda plasmada y el resultado ha sido una consecuencia desastrosa para hombres y para mujeres. Han aumentado las crisis de pánico, aumenta la violencia en la calle, así por nada se están golpeando y ocurren accidentes verdaderamente dramáticos porque alguien se frenó. Entonces como que va haciendo la cultura. Y también algo que comentaba Alberto, es como muy dado socialmente que ellos sepan arreglar todos los aparatos electrodomésticos cuando ni siquiera los han utilizado y ante un hombre y una mujer se recurre al hombre para que él solucione todo eso, aunque nunca haya tenido un equipo de tal magnitud, ¿no? Claro. Esto de la expresión de la ternura, por ejemplo, y de la sensibilidad, ¿en algún momento lo demuestran o más bien lo traen bien reprimido? No, eso ya depende también de cada hombre, me parece. Yo al menos sí he demostrado mi ternura ante mi novia. He llorado con ella. Sí. Me he puesto muy furioso con ella. Creo que, aparte del rol que llevamos todos en la sociedad mexicana de que es un hombre, con una pareja o con otra, te puedes sentir diferente, ¿no? No siempre con alguien eres el mismo. Pero ya es una labor de uno, si lloras o no lloras. Ya es muy de uno. Ay, ¿qué va a pensar de mí? Estoy llorando. Uy, ya no me va a querer. O sea, no, eso hay que dejarlo ¿Y atrás para mí. refuerza de alguna forma la mujer con la que puedan estar el reprímete? Pues algunas mujeres, a veces, de esas mujeres que... ¿No lo aceptan? Que son pues, muy dominantes, las estudiadas. Yo creo que mueve mucho, ¿no? O sea, yo sí creo que a las mismas mujeres mueve mucho el llanto, la ternura. Cuando hemos hecho talleres, pues, de estos de masculinidad, de alguna manera las chavas dicen, bueno, yo les digo, ¿y les gustaría que su novio, su galán, viera telenovelas y llorara viendo telenovelas? Ay, no tanto. Que sea tierno, pero cada mes, ¿verdad? O cada año. Entonces, yo creo que también hay que ver ese movimiento que se da, ¿no? Yo sí creo que es como individual, la ternura que puedes expresar. Pero yo creo que en general, la expresión de la ternura por los hombres sí es mal vista, ¿no? O hay que medirla muy claro en dónde y cómo. Tú dices, bueno, yo lloro con mi chavo, yo, bueno, ¿y por qué no lloras con tus cuates? ¿O por qué no lloras aquí si es que tienes algún problema? Digo, hay que medirla, ¿no? Yo creo que sí se expresa, pero cuesta trabajo medirla porque hay una consideración alrededor, ¿no? A mí me pasó una vez, ya terapeuta, estábamos en una cosa psicodramática y entonces de momento por algo que pasó en psicodrama, terapeutas ya éramos todos. Lloré, ¿no?
Y entonces una de las terapeutas, que más maestra, me dijo, qué lindo que chilles como las meras viejas. Imagínate, ¿no? Entonces yo dije, vámonos, está cañón, ¿no? Está cañón porque de alguna manera, por un lado como que me dio, qué bueno que lo haces, ¿no? Pero tenía que haber esa, como las viejas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí hay una calificación entonces en la cual las ternuras, las expresiones afectivas tienen un calificativo, inclusive no tan solo por los hombres, que sí hay, sino por las mismas mujeres. Y no solo por determinadas mujeres, sino como por el término que existe a nivel social, ¿no? Pero yo creo que debemos trascender ese miedo. Mira, claro. En mi situación personal yo tengo 2 hijos y digo, si no les doy yo la ternura, ¿quién se las va a dar? Mis hijos no tienen madre. Entonces, bueno, el que digan los demás que parezco tonto, que parezco esto, que parezco lo que quieran, a mí en lo personal me sale sobrando. ¿Por qué? Porque un día te das cuenta que con el que tienes que quedar bien, pues es contigo. Claro. ¿Sí? Entonces, digan misa, digan lo que quieran, digan lo que se les antoje. Al menos en mi muy personal acción diaria de vida, soy tierno, y digo sin importarme, ¿no? Que pueda parecer débil, que pueda parecer esto o lo que quieran. Sin embargo, Víctor, tu testimonio indica que es posible. Claro. Pero no es mayoritario, claro, hay que señalar eso. Ojalá que haya muchos hombres como tú, pero lo cierto es que hay muchos que caen en esos estereotipos. ¿Qué les parece si vamos a una pausita? Pero como hombre, ¿te cuesta trabajo hablar con tu pareja de tus miedos? Llámanos y cuéntanos por qué te va pasando esto y qué sientes al respecto. Me parece muy importante, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? La onda es como este testimonio, como este cambio. ¿Cuántos que tienen los hombres? El temor a no hacerla como los demás piden, que sea todo un hombre. Miedo a la soledad. Que se enteren los amigos de que su esposa les fue infiel. A ser un hombre golpeado. A no cumplir con el rol establecido, no ser femenino. Son mujeres muy agresivas que quieren tomar las riendas. Decir lo que necesitas o lo que te duele o lo que sientes. El miedo al compromiso emocional. El miedo, digo, está detrás de la inseguridad. Lo que bien se... Durante toda la vida se te ha enseñado a ocultar tus sentimientos, diciéndote que mostrarlos es señal de debilidad. Y de pronto tienes una pareja que te pide que te abras con ella. ¿Qué haces en una situación así? ¿Qué crees que les ponga tristes a los hombres? Cuando no hay dinero, todo. Tal vez el trabajo. Yo creo que el trabajo era lo que los haga sentirse tristes. El estar desempleados y tener una familia que mantener. Es triste ver que la gente no se pone de acuerdo para nada, ver la falta de civilidad de la gente. Bueno, a los hombres les pone tristes muchas cosas, sobre todo los hombres nunca aceptan en una sociedad como la nuestra el ser sensibles. El ser sensibles los hace menos hombres y por eso no expresan su tristeza. Los hombres se ponen tristes pero nunca lo expresan. Los ponen tristes más que nada sus derrotas, sus frustraciones. En sí, básicamente es eso. No sentirse realizados. Que se les demuestre que ellos, no sé, tengan algún fracaso. Más bien también eso, a la soledad. Bueno, si vieran cuántos miedos hay aquí que están hablando, pero vamos con Rubén y ahorita regresamos a hablar de los miedos. Rubén, a ver qué tienes por allá. Así es, Silvia. Bueno, pues por acá hay comentarios de Saris, por ejemplo, dice, no es que la sociedad te obligue a cubrir ciertos estereotipos. Yo creo que depende de la educación que te dan tus padres. Y también un comentario antes de ella misma dice, tengo un marido que siempre me dice lo que logra en su trabajo, cómo lo hizo y cómo se sintió al recibir reconocimiento. Pero como yo no sé de qué se trata, muchas veces él me dice que no lo comprendo y al final de cuentas me he dado cuenta que lo que más le hace falta es reconocimiento. Me platicaba que siendo él en su niñez el alumno de mayor promedio, no pudo formar parte de la escolta de su escuela, ya que les pedían un uniforme especial y su mamá nunca quiso comprárselo. Dice que siempre lo mandó con el uniforme normal y eso lo hacía sentir muy mal, lo hacía sentir inseguridad. Y también una pregunta por aquí de Nelly, ella dice, sé que suena a receta, pero en procesos de sensibilización de corto tiempo, ¿cómo hacer que los hombres, por ejemplo policías,
sean más empáticos, nos pregunta esto. Pregunta. A ver, por aquí José Ángel, que ya está con nosotros. Eso de los policías tiene que ver con más que una educación específica familiar. Yo hablaría como de los hombres en general, ¿no? Tal vez en esto. Yo creo que como no hay una consistencia para poder conectarnos, no nos permiten conectarnos, te digo, hasta con los mismos juguetes, no podemos hacer ese tipo de fantasías o ese tipo de cuentos, porque nos llevan a lo práctico, a lo que se decía por allí, ¿no? A tener dinero, y se dice, el hombre está triste porque no tiene dinero, porque pasan cosas en la sociedad. No, yo creo que también los hombres nos entristecemos por situaciones que pasan alrededor nuestro y con nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, si se va un amigo, uno se entristece, pues, ¿no? O sea, si pierde una pareja, pues uno se entristece de igual manera. Entonces hay cosas que nos entristecen que tienen que ver exactamente con lo que les entristece a las mujeres. Para mí, lo que se diferencia es el manejo. En el caso de los policías en especial, para mí, bueno, pues les dan como el uniforme para que ejerzan esa agresión y esa situación y ese poder que muchas veces no se tiene, ¿no? Entonces, bueno, hay como algo más allí para ejercer un poder absoluto y un poder de dominio, inclusive hacia los otros hombres. Claro. Porque no hay que olvidar que la agresión, pues en un momento se plantea de los hombres hacia las mujeres, en un segundo momento de los hombres hacia los mismos hombres, ¿sí? Pero el tercer momento, la agresión más fuerte que sufre es hacia uno mismo. Y es la que uno a veces no se da cuenta. Claro. José Luis García nos dice, tengo dos miedos. Le tengo miedo a la soledad porque cuando te aíslas y meditas es muy bonito, pero en un futuro quedar solo o abandonado me es terrible. El otro es quedar postrado en una silla de ruedas o por alguna enfermedad quedar inútil. Solo de imaginar que voy a servir de adorno en un rincón no lo acepto, que mira, coincide contigo, Carlos. Y hasta lo sueño. Soy alcohólico y estoy en un programa de recuperación en AA. Les digo a mis amigos que aunque esté muy viejito, no seré un viejo carga y lo que hago es trabajar, pues es una manera de ir manejando el miedo. Sara Gallardo nos dice, los hombres temen a sus propias mentiras, lo único que les dolería más es ser descubiertos en los que ellos mismos se enredan. Ser descubiertos, me quedo con esa frase. Gabriela Feria nos dice, yo considero que los hombres le tienen miedo a la ternura, a la sensibilidad, a llorar, a que su pareja gane más que ellos y sobre todo a cumplir con todos los roles preestablecidos. Hace un momento tú nos decías que de pronto, Adrián, si estás viendo una película en tu casa, te dan, o que estás en el cine y ya van a prender la luz cuando estás en el llanto. Sí. ¿Qué pasa en un hombre cuando está en esa transición de, caray, me quito rapidito las lloro, lágrimas, ¿qué hago? No lloro. No lloro. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese momento? Pues no sé qué es lo que pasa en ese momento, pero no te dejas llorar. Tal vez porque dices, ay, no, me están viendo, tal vez te da pena, o piensas muchas cosas. ¿Qué pasa? Y al final no lloras. Te bloqueas. Bueno, a mí particularmente lo que me pasa es que lloro y moqueo abiertamente. Vi por, creo que centésima vez Cinema Paradiso y volví a llorar. Pero sí creo que hay muchos hombres que contienen esa expresión. ¿Qué pasa en ese momento, David? Yo creo que ante todo hay un temor, pero de veras enorme, a verse vulnerables, verse débiles y verse femeninos. Entonces la represión inmediatamente bloquea pues esta expresividad. De hecho, los hombres, algunas llamadas así lo traducen, tenemos desde luego y vivimos los 5 sentimientos básicos: miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. El problema es que a menudo los reprimimos. Como se veía también en otras llamadas, algunos hombres reprimen la expresividad del abrazo, del beso, de la caricia, y aparentemente están viviendo como seres indiferentes, como seres inexpresivos. Y hemos visto que en muchas ocasiones esta inexpresividad no es más que una máscara que oculta la vulnerabilidad de los hombres. Miren una llamada de alguien que no quiere dar su nombre al aire. Me gustaría decir un miedo que tengo. Yo estoy casado. Mi esposa sabe que me gusta vestirme de mujer y me da miedo que ella me deje. No soy gay ni nada por el estilo. Simplemente me gusta estar vestido de mujer en mi casa. ¿Qué pensarían ustedes? Pues tal vez en mi casa solo sí, ¿no? Pero ya salir a la calle, pero de entrada, friquea, Hilda. Claro. Bueno, esto es frecuente. Poco hablado, pero sí hay hombres que les encanta vestirse, pero es algo privado otra vez, porque volvemos a lo mismo. Estamos en una sociedad patriarcal en donde lo masculino es superior a lo femenino. Entonces, para que el hombre baje de categoría, digamos, o de nivel, bueno, implica como luchar contra este estereotipo de que lo femenino va a ser menor que lo masculino. El travestismo masculino heterosexual es el más frecuente de todos, pero es el más ocultado. Justamente por es muy común que esto suceda. Es muy común que esto suceda y es muy común que se viva en la esfera privada
por el temor a la agresión pública. Y a mí me parece que en esta condición sí sería importante el que obtuviese alguna asesoría profesional, porque hay que reconocer que siendo respetable y siendo una más de las manifestaciones de la diversidad sexual, sin embargo es difícil enfrentarlo públicamente. Y además habrá parejas que lo acepten y otras que no lo acepten y otros que sí los abandonen. Sí, así es. Entonces, soy como soy a riesgo de que me abandonen. Así es. Otra llamada, José Luis Hernández nos dice, soy hipersensible y que mi miedo consiste en tener miedo a la infidelidad de la mujer y a que esto a mí me causaría un profundo dolor. Por eso no me casé. Por eso no me enamoro. O sea, se vacunó. Y por eso no se enamoran también. Y por eso teme en serio a las mujeres, puesto que había muchas a mi alrededor que eran infieles. Sí, difícilmente hay un golpe más potente a la autoestima de un varón, el que su pareja tenga otra o le cambie por otro. Creo que este temor le ha llevado a cancelar incluso su vida de pareja, porque renunció a la vida en pareja estable, por eso. Sí, y puede que entre el miedo, no le cumplí, no tuve erección, ¿en qué le fallé? Uno luego piensa que falló en la cama. La sexualidad. Por esta competencia que tenemos los varones entre sí, el que obtiene a mi pareja es mucho mejor que yo y yo soy menos hombre por ello. René, en el caso tuyo, y les presento a René que nos acompaña y aquí se van rotando, ¿te ha pasado alguna situación así donde la posibilidad de abrirte sea muy riesgosa? No, en realidad, bueno, yo siempre he sido una persona que, con mi familia, con mis amigos, yo soy muy abierto, o sea, yo digo las cosas como las siento. A lo mejor sí, como hace rato comentaban, necesitamos, no sé, a lo mejor algunas cubas encima para poder sacar lo que tenemos, ¿no? Pero muchas veces, después de ser así, viene el rebote. Por ejemplo, yo antes era mucho así. O sea, yo con mis amigos platicaba y si tenía ganas de llorar, es que fíjate, yo sacaba las lágrimas, ¿no? Y llegó el tiempo en el que ya lo dejé de hacer. ¿Por qué? Porque ya era situación de burla, de que ya me veían y, ay, ya viene el chillón, ahí viene el mariquita. ¿Pero por qué? O sea, tal vez porque a ellos no son así. O sea, a ellos no les gusta sacar lo que tienen, no sé, por el machismo, como decían hace rato. O sea, no sé por qué sea Y con esas críticas, ¿tú qué hiciste, René? Simplemente dejé de comunicar lo que sentía a ellos. O sea, busqué a lo mejor otras personas. A lo mejor me refugié un poco más en mi mamá. Platico ya más con mi mamá, con mis hermanos, con mi novia. O sea, ya con mis amigos así como que... Pero seguiste expresando. Pero tiene sus riesgos abrirse y no. Sí. Y vamos a hablar de eso en un momento más. Pero vamos a ver algunas sugerencias de libros hacia allá. Gracias, Silvia. Bueno, para saber más del tema del que estamos tratando el día de hoy aquí en Diálogos en Confianza, les vamos a sugerir la lectura de 3 libros que de algún modo van a reflejar algo de lo que es muy importante tomar en cuenta. El primero de ellos es de Sergio Sinaí y se llama Misterios Masculinos. ¿Por qué los hombres hacen lo que hacen? ¿Por qué dicen lo que dicen? ¿Y por qué piensan lo que piensan? Está editado por Editorial Océano. En este libro se aborda de alguna forma muy clara qué es lo que pasa en las relaciones de pareja, por qué los hombres son infieles, por qué mienten y por qué tienen cierto miedo a la intimidad. En el segundo libro de John Clay, editado por Paidós, El hombre más allá de los 40, se nos presenta una radiografía de los hombres en la edad madura de entre 35 y 50 años. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona está en esta edad? ¿Cuáles son los compromisos que adquiere? Pero también, ¿qué es lo que le depara? ¿Qué quiere para sí? ¿Qué ha hecho? ¿Y cuál es el análisis que él hace de sí mismo? Y el tercero, de David Barrios, Resignificar lo masculino, es una guía para superar la vida moderna en el siglo XXI, la relación de pareja, pero qué es lo que ha ganado el hombre o qué ha perdido, cuál es lo que debe compartir en la vida erótica con una mujer y cuáles son los compromisos de una relación en pareja. Ojalá que lo disfruten, ojalá que les sean de mucha utilidad. Vamos a un corte y regresamos a Diálogos. A primera vista todo es normal, pero ¿qué hay debajo de tu piel? El cáncer de mama no perdona. Detéctalo a tiempo. Acompáñanos a rescatar las recetas tradicionales que obtienen su ingrediente principal de una laguna.
Descúbrelas cuando la ruta del sabor llegue a Coatetelco, Morelos, Prodigios de la Laguna. Hoy, 8:30 de la noche. Canal 11, la otra mirada. En la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud, estamos trabajando duro para mejorar el servicio y la atención médica. Tú también eres parte de este cambio. Para sugerencias, llama a Calidatel al 01800 10 888 69. Contigo es posible. Secretaría de Salud. Hombres exitosos que buscan recuperar el vigor sexual con jóvenes mujeres. Los años pueden ser un arma de doble filo. Manchild, un estreno de Canal 11. Sábado, 10 de la noche. Canal 11, la otra mirada. Lo que bien se aprende es por México. A mitad de la jornada, la Secretaría de Educación Pública ha entregado más de 620 millones de libros de texto gratuitos. 179 títulos escritos en 33 lenguas indígenas. Así, la SEP cumple oportunamente con la formación integral de niñas y niños en el Sistema Educativo Nacional. La educación es asunto de todos. Secretaría de Educación Pública. En Cine del 11. El mejor cine del mundo tiene para ti Nuestras vidas felices. Disparen sobre el pianista. El show debe seguir y Dos corazones. No te las pierdas, solo aquí en Cine del 11. El tema de hoy es ¿a qué temen los hombres? Sigue con nosotros. Y a continuación les invito a ver un resumen de lo que ha sucedido aquí en el estudio. ¿Cómo les fueron inculcando desde chicos esta situación de ser hombre? Bueno, a mí nunca me gustó el fútbol. Pues vete a jugar con ellos, no seas marica, no les tengas miedo. Los juegos de los hombres son eminentemente competitivos. Fíjate, papá, que me pegó fulano. Pues ahora vas tú y le pegas. Y si no, yo te pego a ti. O sea, imagínate qué proceso de construcción de violencia. Tuve una madre muy autoritaria y mi papá era una miel, era un pan, mi papá. No, yo cuando sea mayor, yo no quiero ser así como mi papá. Vivimos los 5 sentimientos básicos: miedo, alegría, tristeza, enojo, amor. El problema es que a menudo los reprimimos. Y hablando de las características de pronto de una mujer que puede facilitar que el hombre exprese sus sentimientos o contribuir a que los reprima, ¿podríamos ahí hablar de características? A mí me parece que sí tiene mucho que ver esta matriz cultural de la que hablábamos, este entrenamiento social para relacionarnos con ellas, para relacionarnos entre nosotros, los varones. Ya Pepe lo comentaba en otro momento, Hilda también lo tocó. Muy a menudo estamos más afanados en superar a otros hombres y que en vincularnos afectivamente. Pero las características de la mujer, ¿cuáles serían para abrirse, para facilitar esa apertura o no? Una mujer hacia un hombre. Sí, bueno, o sea, si tú te abres conmigo, ¿qué características tendría yo para facilitarte que te abrieras o facilitarte para que yo la sintetizaría en una sola, esta palabra que llamamos empatía, la posibilidad de entender el mundo del otro y poder propiciar el diálogo fecundo. Yo quiero decir que no es sencillo. Muy a menudo están los roles de género tan rígidos y tan estereotipados que nos vivimos como seres distintos, como polos opuestos. Entonces, muy a menudo vamos a decir que es infrecuente que un hombre pueda empatizar con una mujer y una mujer con un hombre. Y lo que estoy diciendo es bárbaro, porque la sociedad está conformada por hombres y por mujeres. Claro, es muy difícil para una mujer empatizar, Hilda, cuando finalmente a lo mejor el hombre le está abriendo algo que a ella le cuestiona su necesidad o el estereotipo que ella necesita de él y dice, ¿y ahora esto cómo me lo como? Van con lo mismo, empatizo o lo critico, me asusto. ¿Qué pasa con ella? Bueno, yo creo que todos hemos sido entrenados y educados a vernos como faltantes. Entonces yo me complemento con el otro, la mujer nos complementamos con el hombre que es fuerte. Si seguimos pensando así, nos va a asustar la debilidad del otro porque me plasma mi propia incapacidad de salir adelante si no hay un otro fuerte. Yo creo que ambos tenemos el reto. Sí, estaría de acuerdo con David en que tendríamos que ser empáticos, pero a veces hablamos idiomas diferentes unos y otros. Y creo que ellos tienen que trascender algo que socialmente se maneja mucho, pero no se le trata a profundidad, que es, bueno,
la mujer mala la traga hombres, ¿no? Ese mito de la vampiresa, con la que no hay que dejarse. Y esta mujer buena y abnegada que es la madre. La pregunta es, ¿dónde está su compañera, su amante sexual? ¿No? Creo que eso es causa de muchos problemas en la pareja, de buscar una segunda casa, de buscar la casa chica, de no relacionarme con la mujer que amo, que va a ser la madre de mis hijos, como mi amante. Como mi amante, como mi amiga. Así es, mi confidente, claro. La que me apoya. O sea, yo creo que en este sentido la diversidad individual es muy rica porque pudiéramos jugar a veces papeles de dejarme querer, a veces de activo, de pasivo sexualmente y dejar de estar en esos roles. Yo les quiero preguntar a los hombres si tú eres Miguel, que nos acompañas. Han tenido seguramente experiencias donde se han mantenido a cierta distancia emocional de su pareja. Eso es inevitable en esta historia de vinculaciones amorosas. ¿Cómo se sentían? ¿Qué sentían al mantenerse en esta distancia? ¿Era cómodo, era incómodo? ¿Para qué la mantenían? Pues es muy incómodo sentirte distante. Bueno, lo que sucede es esto, ¿no? Como que se empieza a establecer una relación de guerra, de competencia entre la misma Víctor, pareja. pero tú viviste eso, sí. Hablando por ti. Sí, ¿Tú empezaste sí. una situación así de guerra? Sí, llega la situación a tal punto en que ya no se puede sostener. Entonces, todo lo que tú digas, como dicen en las películas gringas, pues era utilizado en tu contra. Oye, pero ¿cómo te sentías tú en esta situación de...? Porque si empezaron en esta luchita, con tal de mantener la distancia, ¿cómo te sentías tú? ¿Tú querías la cercanía, no la querías? ¿Le temías? ¿Por qué estabas en esa lucha? Bueno, sí la quería, pero al darme cuenta de las respuestas de la que fue mi pareja, pues entra uno en un choque. Y por más que quieras estar cerca, por más que tú quieras pues buscar el contacto. ¿Qué te choqueaba de lo que ella te decía? Bueno, pues fue una competencia, ¿no? Primero, para ver quién hacía más en lo económico. Ay, qué horror. Quién lograba más, quién hacía. Fue una competencia de logros, ¿no? Y bueno, finalmente, pues toda competencia te lleva a destruirte, a causarte daños. Entonces, si ya estás en guerra con alguien, no te puedes abrir, no te puedes ¿Cómo te mostrar. sentías tú cuando ella ganaba de momento? ¿Que ganara más o que ganara en argumentos? ¿Cómo te sentías tú? Pues me sentía mal, ¿no? Porque, digo, muy dentro de lo que es mi ego de machín, porque pues sí lo tengo, pues sí me sentía, ¿no? Más jodido que ninguno, de veras. ¿Y te lo guardabas, no lo hablabas? No, sí lo hablaba, porque si no, imagínate cómo estaría, de por sí como estoy, ¿verdad? ¿Sí lo hablabas con ella en ese momento? Lo hablaba con ella y con amigos y todo, y le decía, oye, pues es que ¿sabes qué? Que pues gana tanto, ¿no? ¿Y tú qué haces? ¿Les friquea mucho esta parte de que gane más? Sí. ¿Ustedes se han sentido también esta distancia como ha sido? Yo tuve una experiencia Adrián. con una exnovia que tuve, que ella estudiaba la universidad para licenciada en Derecho. Imagínate, y yo estudiando la preparatoria. Entonces sí, ¿no? De que, ¿sabes que yo quiero hacer esto? Pero tú, pues, ¿cómo crees? Oye, fíjate, quiero estudiar locución. Locución, pues, ni leer sabes. Puta, no, pues uno se empieza a sentir rival. Fíjate que mi compañero me invitó a salir y no, trae un carro tal. Yo no tengo carro, por eso no la voy a tener que invitar a salir. Claro. O sea, empieza la rivalidad de que o sigo manteniéndome en calma para no explotar, o ya de plano le doy la vuelta y sabes que pues vete mucho al cuerno con tus necesidades. ¿Y el sentimiento final? O sea, el sentimiento final es de... La encuentras ahora en la calle. Hola, ¿cómo estás? Y ahí nos vemos. De indiferencia y yo me voy. A ver, Pepe, ¿tú quieres participar? Estoy angustiado en participar. Sí. Mira, yo creo que tiene que ver con esto del poder, ¿no? Que también en las relaciones existe el poder. Tiene que ver con que los hombres hemos estado acostumbrados a traer el poder todo el tiempo. La parte de la economía es importante porque uno tiene el poder, a partir de que tienes más dinero, más educación. En la medida que las mujeres entran al campo de la educación, al campo también laboral, existe una competencia. El miedo yo creo que es a que ellas tomen el poder y entonces nosotros tomar la parte pasiva, ¿sí? Y desde ahí, ¿cómo te mueves? No sabemos movernos en la parte pasiva. Y entonces empieza una competencia, digamos, en ese sentido. Y también las mujeres, al entrar al espacio público, pues tenemos que compartir con ellas. Pero muchas de ellas no nos dejan entrar al espacio privado. Entonces estamos como con un pie allá y otro acá, ¿no? Entonces eso creo que dificulta y por eso es muy difícil para los hombres aceptar que la mujer tenga más educación o más economía. Estamos en un proceso de transición en donde vamos a tener que considerar esa parte. ¿Habría alguna sugerencia para cuando se sienten en esta desventaja que no comiencen también a entrarle esta competencia?
Sí, yo creo que eso va en esto que estamos hablando, ¿no? En la confianza que tengas en ti mismo. Va en un proceso de educación en donde en lo particular tú puedes aportar otras cosas que no es exclusivamente dinero. Puedes aportar afecto, puedes aportar inclusive cuidado de hijos, cuidado de casa también, pero eso sí tiene que ver con una construcción que se tiene que hacer desde familia y sociedad. Y como la autoestima, ¿no? Como fortalecer tu autoestima. ¿qué? Fortalecer tu autoestima quiere decir reconocer tus partes estas femeninas y masculinas y asumir que las tienes ambas y que las puedes ejercer en cualquier momento y que por lo tanto es una relación igualitaria. Somos diferentes pero no desiguales y eso creo Muy que bien. hay que tenerlo. Pues yo los invito a que veamos una cápsula juntos para comentarla después. Desde hace como 6 meses comencé a tener problemas con mi esposa e hija. Claro que fue a raíz de una enfermedad que se manifestó, ya que antes tomaba mucho. Desde entonces tengo mucha angustia, miedo, tristeza y me deprimo mucho. Me dan muchas ganas de llorar, pero no puedo hacerlo. A veces solo se me mojan un poco los ojos. Cuando reprimo este sentimiento, tengo problemas de la presión. Estoy viendo a un psicólogo, pero no siento que me ayude en nada. De esta cápsula, hay también aquí una llamada que dice: cuando platico con mi esposa acerca de los miedos, ella se siente como un tanto desilusionada o un tanto insegura de mi propia persona. Por eso evito en algún momento platicarle o simplemente ya no tocamos el tema. También otro hombre nos dice: mi miedo es con la mujer debido a que a la hora de tener sexo con mi mujer yo ya no puedo debido a que carezco de una buena erección, por eso tengo miedo a la mujer. Y una más de otro hombre nos dice: es muy difícil para un hombre expresar su tristeza y llorar frente a una mujer. Y miren, son edades de 38, 57 y 61 años. Y a mí me gustaría, aquí hay mucho sufrimiento cuando se debe de guardar silencio, cuando se calla. ¿Qué consecuencias puede haber en los hombres cuando tienen que mantener guardados los sentimientos que les aquejan? Bueno, hay muchas consecuencias, inclusive de tipo físico, de tipo orgánico. Cuando una persona en general, un hombre en particular, contiene emociones y no las expresa, va desarrollando un mecanismo defensivo que se llama retroflexión. Esa palabra rara, retroflexión, quiere decir que la persona se hace a sí mismo lo que no puede verter hacia el exterior. Voy a poner un ejemplo. Sí. La úlcera péptica, por ejemplo. El ácido del estómago va a digerir la propia mucosa del estómago. Y este es el origen de este y otros padecimientos psicosomáticos. Cuando yo no externo, no mando hacia afuera la carga de sentimientos, de sensaciones que estoy experimentando y me las aguanto, eso se vuelve, por así decirlo, energía negativa. Entonces, muchas de las psicosomatosis, muchos de los padecimientos orgánicos que afectan más a los hombres y que tienen un origen psicológico, tienen que ver con esta condición de género. Por no contar también todas aquellas alteraciones en la esfera emocional. Muchos hombres viven cotidianamente con lo que yo he llamado el síndrome de los panchos, como aquel famoso bolero: ansiedad, angustia y desesperación. Sí. Y además con esta cárcel de sentimientos que nos impide llevarlos hacia el exterior porque somos mal vistos y no somos suficientemente hombres. En este sentido, y a propósito de algunas de las llamadas, yo reivindico el valor de la empatía. Empatía no quiere decir que nos vamos a poner iguales, más bien que tenemos que avanzar juntos hacia la equidad en la diferencia. Somos distintos, hombres y mujeres, afortunadamente. Y aunque hay algunos autores de perspectiva de género que han dicho que hay que abolir los géneros, yo no estoy de acuerdo. Viva la diferencia, viva la equidad también. Quiero ir con Miguel, que no ha hablado todavía, y en esta situación de la relación de pareja, seguramente tú como hombre también has vivido guardarte sentimientos. ¿Esto te ha afectado a ti y cómo te ha afectado en la relación de pareja, Miguel? Si te acercas el micro, por favor. De hecho, a mí lo que me puede llegar a haber afectado, de alguna manera, fue el no haberme podido abrir desde un principio para poner las cosas en claro. De hecho, de cuando yo tengo uso de razón, esa forma de ser que me hicieron, en este caso mis padres, esa inseguridad de poder hablar hacia la pareja y dada la circunstancia de haber empezado un matrimonio sin las bases necesarias, a lo que me lleva es a no tener confianza en mí mismo y de alguna manera poder tener confianza en la pareja. Sí. Yo lo que he logrado a través de este tiempo es precisamente eso, empezar a hablar, empezar a tener esa empatía con la otra persona y poder llegar a una idea básica
y de seguir teniendo un desarrollo. Eso es lo que he logrado yo. ¿Cómo te actualmente. afectaba antes de que lograras hacer esto? Pues como decía el compañero, ¿no? De alguna manera, el hecho de tener dominio de la primera esposa que tuve, era una mujer dominante. Que de alguna manera yo era el que llevaba la aportación económica, pero en el caso de ella, como mujer de casa, ama de casa, llegaba y eran golpes, eran pleitos, y de alguna manera no sabía ni cómo defenderme, porque yo nunca viví esa situación en casa. Se llega entonces al conflicto. Vámonos a una pausa y enseguida regresamos, pues para hablar también de bueno, qué ventajas tiene abrirse. Vamos a verlo en un momento más. Es que a veces sientes que con una mujer te puedes saber, David. El abrirse, ¿no? Para ustedes los hombres. ¿Y hubo algún momento en que se abrieran y fuera una mala experiencia? A ver, en el caso tuyo, Federico, que nos empiezas a acompañar ahora. Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, cuando llevaba a mi hijo a la escuela, ya había comentado la referencia esta de el acercarme a él para poder despedirme y darle un beso le costó mucho trabajo en la secundaria. Entonces, me decía, no, papá, pues es que me están viendo mis amigos. Él y yo vivimos juntos. Entonces, eso así afectó mucho en la posibilidad de sentirse con esta situación. Entonces, ya al llegar le digo, mira, hijo, pues esto es algo que yo siento y es algo natural y lo podemos manejar de esta manera, pero respeto en la situación donde te ubicas porque entiendo lo que nos genera y lo que nos mueve la sociedad. Claro, claro. Quiero decirles, antes de seguir con esto, que si tienes entre 18 y 35 años de edad, un diagnóstico reciente de VIH-Sida y estás por iniciar un tratamiento con retrovirales, AVE de México, a través de Diversitel, te invita al grupo psicoterapéutico Fortaleciendo Nuestra Adherencia. Las entrevistas serán hoy 27 de enero a las 18 horas y el sábado 30 a las 19:30. Para concertar una cita, llama al 52 72 25 22. También Relaciones Constructivas AC invita al curso de aprendizaje acelerado Educación del Futuro, que se realizará el sábado 21 de febrero. Hay media beca para las personas que se inscriban esta semana. Más informes al 2647-2027 o al 2647-2546. Y veamos los datos de algunas de las instituciones en las que puedes conseguir orientación sobre nuestro tema de hoy. Si necesitas más información, comunícate a las siguientes instituciones. Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias, CORIAC, Diego Arenas, número 189, Colonia Reforma Iztaccíhuatl, teléfono 5696-3498. Caleidoscopía. Espacio de Cultura, Terapia y Salud Sexual, Pirineos 86 bis, entrada A, Colonia Portales, teléfonos 5601-2892 y 5601-4177. Sociedad Mexicana de Sexología Humanista Integral, Asociación Civil, SOMESI. General Anaya, número 55, despacho 5A, segundo piso, Colonia San Diego, Churubusco. Teléfonos 5689-2064 y 5689-6645. Ya han hablado aquí los hombres que nos acompañan de algunas experiencias donde se han abierto. ¿Creen que vale la pena abrirse? ¿Qué encontraron en esta nueva experiencia? A veces... Adelante. Bueno, más que nada es el liberarse uno, ¿no? O sea, como decías hace rato el compañero que estaba aquí, o sea, uno saca lo que tiene y se libera. En un tiempo, no sé, bueno, en mi caso, influye mucho el qué dirá la gente. Pero llega el momento en el que dices, bueno, o sea, ¿qué más me da lo que piense la gente si yo me siento bien? Tú sacas lo que tú sientes. ¿Tú o yo? Bueno, yo saco lo que yo siento y me libero. Muchas veces te hacen burla, te critican, pero muchas de las personas que lo hacen son personas que a lo mejor tienen envidia, podríamos decirlo, por no poder hacer lo que uno hace, o sea, no poder sacarlo como uno lo hace, no poderse liberar. Claro. Como que es una relación más sana, ¿no? Como dice René, te liberas. Tú al liberar tu represión y le empiezas a decir, ¿sabes? Te extraño, soñé contigo, te quiero, te empiezo a amar. Ay, no, síguele. Suena tan bonito. Ajá, sí. Prácticamente la relación toma un giro.
Porque ya te sientes, ay, ya dije que la quiero, ya no tengo miedo a expresar lo que siento. Y no te pasa liberas. nada. ¿Qué, No pasa qué nada. fantasías tendrían de haber dicho eso en otro momento, por lo cual no lo decían? No, si no lo... Sí, uno piensa, si esto lo hubiera dicho con tal persona, con una novia que tuve, la relación hubiera sido distinta. Te voy a comentar, bueno, les voy a comentar algo. Cuando iba en la preparatoria, no sabía expresarme. Digo, ¿cómo digo que la quiero? ¿Cómo le digo que la extraño? Entonces dije, yo no me quiero quedar con esto. Busqué a una maestra de lectura y redacción de la preparatoria y me empezó a enseñar cómo declamar poesía. Entonces, gracias a esa maestra, aprendí más a expresarme. Pero lo curioso es que la poesía nunca se la dije a mi novia. La guardé para mí y ahorita la utilizo para poder expresarme. También tiene mucho que ver la empatía, ¿no? Que decían entre hombre y mujer. Por ejemplo, hay veces, en mi caso, anteriormente había veces que yo no sabía cómo tratar a una mujer. La trataba, le bajaba el cielo, la luna y las estrellas. Puros engaños. Y era una mujer que le gustaba, que no le gustaba eso, no le gustaba el romanticismo, la aburría. Sí. O sea, y terminaba dejándome, ¿por qué? Porque ya la había aburrido de que yo... Oye, pero ¿no sería que ese tipo de romanticismo no le gustaba? Claro. O tal vez no iba con el momento. Bueno, es que, también como decían ustedes, hay tipo de mujeres a las que les aburre el romanticismo, les gusta más el platicar de otro tipo de cosas, el salir a pasear, que el hablar de romanticismo. Y había mujeres a las que uno las trata, vamos aquí, vamos allá y todo, y las aburre porque no les dicen te quiero, no les compran unas rosas, o sea, y las aburre de todas maneras. Y ese es el problema, ¿no? A mí me gustaría tocar ¿Qué riesgos? Los riesgos... ¿Qué riesgos corren cuando los riesgos deciden puede ser mostrar? la fantasía es que te dejen, ¿no? Que parezca ridículo, que no estés, que no estés como a tono de lo que la chava quiere contigo, pues, ¿no? Que lo que digas parece tonto. Yo creo que hay como varios riesgos, pues, en este sentido. Más reales o muchas veces muy fantaseados. Yo creo que muchas veces se fantasean en lugar de que se vuelvan reales. Desgraciadamente hay compañeros que tienen la experiencia de que me dejaron, ¿no? Por ahí en un grupo decían, pues a mí me dejaron porque no tuve erección. Pues los dejaron, ¿no? O sea, es una realidad. Y entonces hay como que ir equilibrando. ¿Se pueden minimizar los riesgos? Yo quisiera decir, sí se pueden minimizar los riesgos en la medida que tengas más seguridad, ¿no? De quién eres tú y lo que puedes ofrecer. Y si la otra gente está dispuesta a obtener lo que tú puedes dar. Igual hay otras cosas que no puedes dar, ¿verdad? Pues ya no, será cosa de ser humano, no como hombre. Pero tampoco quiero que se me pase también la expresión hacia los mismos amigos, ¿eh? No sé si este momento o en otro, pero hay que abrirlo, porque estamos hablando de la expresión, a las chavas ya se puede, pero a los cuates, ahí hay también todavía como una liga, ¿no? La expresión con otros hombres, te extraño amigo, ¿no? No puedo vivir sin ti. Digo, no, espérate, ¿no? Ya ahí le ponemos un pare. Yo creo que la expresión también hacia las mujeres pues se va abriendo, pero yo digo que la expresión hacia los mismos compañeros del mismo sexo es complicada. Eso nada más a partir del alcohol. Como se decía hace rato que se hablaba de las enfermedades, bueno, otra de las enfermedades es el alcoholismo. Se ha visto que la enfermedad del alcoholismo es más en hombres y lleva enfermedades como cáncer de hígado, como accidentes, que son la primera causa de muerte en hombres jóvenes. O sea, el alcoholismo como una expresión, como la posibilidad de expresar afecto, y por eso se explica la mayor cantidad de alcoholismo que existe. O sea, en los como varones. ventajas de expresar los miedos, los sentimientos y asumir cuáles se tienen y no correr como loco, estaría la salud, por ejemplo, Desde lo que tú luego. ya habías dicho, correr riesgos innecesarios que los ponen en peligro. ¿Cuál otro, David? Uno importantísimo, ya dijimos que el estar en esa vieja masculinidad, en ese machismo rampante origina pues una gran tensión y un gasto de energía psíquica. Entonces una persona que se libera y que empieza a ser quien quiere ser, sin tener que mostrar máscaras hacia el exterior, sin duda se va a sentir más tranquilo, más descansado, va a fluir más en sus emociones y en sus sentimientos, aceptando que hay riesgos muy concretos, tangibles, pues son muy reales. Habrá un sector de la gente con la que me relacione que no me va a aceptar con mi nueva forma de ser, incluyendo a algunos hombres y algunas mujeres. Ni modo. Es mi proceso y más vale Y es mi salud parte de emocional. ser humano. Vamos allá con Rubén, que tiene Silvia, algunas por llamadas aquí- interesantes. Por aquí había un usuario en el chat, él es Tomás, dice, bueno, yo soy bisexual y en estos momentos llevo 8 meses de pareja con un hombre y nos costaba trabajo ser sensibles, pero cuando lo somos nos unimos mucho más. Y también había algunos otros comentarios en este mismo sentido de cómo enfrentar esos miedos. Nos preguntaba por aquí Diana también que cómo puede ella como pareja ayudar a esos hombres que vivieron tal situación.
Y también por aquí Hilda nos hacía un comentario, ¿no? Respecto a algo que salió aquí en el chat, ¿no? Sí. Hablábamos un poco de la bisexualidad como un mito ya ancestral acerca del andrógino. Se supone que el andrógino, bueno, está más cerca de los dioses en la medida en la que tiene ambas partes en equilibrio. Salía también la pregunta de qué riesgos hay al no mostrar emociones, y hacíamos también énfasis, aparte de lo ya dicho, en el asunto de la higiene. En general el hombre le da poco valor a la higiene, porque bueno, la mamá no está ahí a ver, lávate bien el pene, y frecuentemente los médicos dicen, bueno, los que tienen más falta de higiene, por lo mismo, porque no son educados, son los hombres, o los que tienen miedo al tacto rectal o a estar frecuentemente revisando su propia salud. También el físico, no deben pasarse tanto porque pueden ser femeninos, y muchos son absolutamente descuidados en su vestir y en su higiene. También se da como consecuencia de esta represión de sentimientos la violencia familiar, se da en hombres o en mujeres, y es peor cuando un hombre es golpeado, porque es objeto de la sorna y de la burla de todos, de que pues que tú no puedes, no eres hombre, o como una vieja te va a ganar. Hilda, respecto a esta pregunta que nos hacía Diana, de qué tanto influye la madre hacia los hijos, en el sentido de esos complejos, de esas inseguridades, ¿qué le podemos comentar ahí? Ajá, decía, bueno, pues ¿cómo influye? Pues es la otra parte que debe ser como equilibrada. Yo hablaba del reto hace un momento, de no caer así como en la santa mamá o en la prostituta, pero este juego ambiguo, esta doble moral la jugamos ambos, hombres y mujeres. Y las mujeres también perdemos luego la línea porque dicen, ¿cómo ayudo a mi marido? ¿Cómo le hago? Bueno, tampoco podemos caer en el papel de las mamás y decirle y tratar a un hombre como nuestro niñito, ¿no? Justamente creo que ese es el gran reto de ambos. Y yo creo que, ¿sabes qué? Que el machismo está en la sociedad, ¿no? En la cultura. Claro. Y seamos hombres o seamos mujeres. Hay mujeres muy machistas, ¿no? Y entonces también habría que ver, ¿no? Yo creo que es como ir rompiendo con esta situación cultural, ¿no? ¿Y qué le va pidiendo esa madre a su hijo con respecto a esto? Pero vamos con Oscar, que tiene algo que comentarnos. Así es, Silvia, muchas gracias. Bueno, ahora te voy a invitar a hacer una reflexión. ¿Por qué agreden los hombres? ¿Te lo has preguntado alguna vez? O más importante aún, ¿te lo han preguntado alguna vez? Pues el próximo martes aquí en Diálogos en Confianza, junto con Silvia Cobian, te invitamos a participar en este tema. Y muy importante, si quieres venir aquí al estudio y compartirnos tu testimonio, te estaremos esperando. Te voy a dar un teléfono para que puedas marcar, y obviamente la coordinación de invitados te hará la atenta invitación para que vengas a compartir tu experiencia junto con nosotros y nosotras. El teléfono es el 57 29 43 39, y ahí en la coordinación te estarán esperando para que reserves tu lugar aquí en el estudio y vengas a compartir. Recuerda, el tema es ¿por qué agreden los hombres? Y ahora vamos a hacer una pausa, pero regresamos de inmediato, así que sigue con nosotros. ¿De qué está hecha nuestra historia? Una a una las páginas de México están labradas con memorias y... En vez de seguir los mandatos sociales sin siquiera cuestionarlos, ¿no creen ustedes? ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, mi infancia fue un poco ambivalente, ¿no? Porque, pues, de un lado había mucha violencia en mi casa y, pues, mucha violencia más que nada por parte de mi papá, porque, pues, era muy fuerte su forma de ser, su carácter, era muy violento, pero también es un poco ambivalente porque yo me sentía muy sensible desde pequeño. Me he sentido muy sensible, soy muy sentimental y era vivir en un ambiente medio difícil para mí porque yo me sentía extraño. Mis sentimientos, pues era algo que me pasaba con mi papá, algo muy curioso, ¿no? Porque mi papá me decía que no, me limitaba, ¿no?, a expresar mis sentimientos. Aunque a veces me regañaba y me decía que los hombres no lloran, que los hombres tienen que aguantarse. Y pues lloraba por lo que pasaba a veces, ¿no?, por las situaciones. Era mi forma de expresar mis sentimientos en la soledad. Porque pues mi papá, si yo como hombre lloraba, pues era mal visto, ¿no? Si el hombre no llora, siempre me decía. Me molestaba mucho ver la actitud de mi papá, ¿no?
hacia mi mamá, la maltrataba mucho físicamente y a veces la golpeaba. Me molestaba mucho la forma de tratarnos de mi padre. Me trataba, ¿no?, de mucha violencia y me hacían ser muy sensible. Y como siempre he sido desde pequeño muy sensible también. Mi relación con mis hermanos fue un poco pues extraña, distante, porque mis hermanos pues son muy inexpresivos. Yo soy el más expresivo de la casa, soy el que más llora, me ven como extraño. Mi hermana inclusive me ha dicho, no, pues es que tú eres muy llorón, ¿no? Y mi relación pues ha sido un tanto distante. Bueno, yo siento que repetí ese patrón por querer tener la razón, por lo que me inculca, ¿no? Por lo que se me inculcó como que debe ser un hombre. Y sí también era miedo. Miedo porque yo sentía, bueno, quizá en mi familia no me hizo caso, pero ya con mi familia yo tengo que imponer. Yo soy el que tiene la razón. ¿Qué te ha dejado el ser un hombre sensible, que te permites a ti mismo llorar, que te permites expresar tus sentimientos? ¿Qué te ha dejado a ti? Pues como ser humano me ha dejado muchas cosas muy bonitas, porque me estoy conociendo más a Alberto, me doy cuenta de mis miedos, de mis temores, de mis inseguridades, que antes no las quería ver. Y me doy cuenta que me siento más seguro, ¿no? Me siento más seguro, sí, porque antes tenía miedo a estar solo. Hoy estoy solo y enfrento esa soledad. Me siento más contento con Alberto porque puedo expresar lo que siempre traigo dentro de mí, ¿no? Esa sensibilidad, esos deseos de expresar cariño y que me limitaba antes. Porque si lo hacía, pues ¿qué iban a decir? La cultura del machismo, ¿no? Ese muro que me ponía psicológicamente, mentalmente, para no expresar mis sentimientos. Y gano más, me siento mejor, me siento más Alberto como realmente siempre he querido ser. Muy cariñoso, muy apapachador, quizás hasta el punto muy encimoso con mi pareja y con mis hijos. Pero me gusta ser así. Pues ya estamos de regreso y quiero leerles varias llamadas muy a propósito de este testimonio que acabamos de escuchar. Fíjense, nos dice una mujer que no quiere dar su nombre al aire: tengo 5 meses de haberme separado de mi esposo. Me afectó el que él se la pasaba llorando todo el tiempo. Al principio lo apoyaba mucho ya que sabía que él de chico fue un niño golpeado, pero después me cansé de esto porque en ocasiones lloraba sin motivo aparente. Claro que cuando le preguntaba me decía que era porque mis papás estaban bien y los de él no. No veo mal que un hombre llore o que se exprese, pero creo que esto también cansa. Otra mujer nos dice: en mi caso mi esposo sí expresa sus sentimientos, pero yo lo tomo como un chantaje. ¿Pueden hablar de esto? Me gustaría que contestaran estas 2 llamadas. Bueno, que efectivamente la expresión de los sentimientos es deseable, pero cuando hay una recurrencia, refiriéndome a la como primera llamada. Como el primer caso. Claro, estamos hablando probablemente ya de otra entidad donde a lo mejor se requiere una asesoría profesional, porque en efecto el llanto es una forma de expresar el sentimiento de tristeza, pero el llanto también puede ser expresión de melancolía y de ciertas formas de depresión. ¿Depresión? Y la otra, pero yo lo tomo como un chantaje cuando... Bueno, yo creo que también, como no estamos acostumbrados a que los hombres manejemos las expresiones, en este sentido el llanto puede pensarse en un chantaje. Ahora también los hombres podemos chantajear a partir del llanto, o sea, no queda fuera, ¿no? Digo, ahí habría que ver más bien el tipo de relación y cómo se da este llanto, ¿no? Hacia qué situaciones, pero también hay otras situaciones que nos duelen y lloramos, pues, ¿no? Héctor Alexis les dice: estoy en total desacuerdo con los especialistas porque están manejando la emotividad, la afectividad, el cuidado de los hijos y del hogar como lo femenino, y que eso es sinónimo de ser vulnerable. ¿Quién les dijo que eso es lo femenino y ser vulnerable? No porque así crecimos y así nos educaron, quiere decir que es lo correcto. Probablemente nos escuchó mal nuestro amigo de la teleaudiencia. Sí. Lo que hemos estado diciendo es que justamente la cancelación de esa expresividad que es común en hombres y en mujeres ha conducido a que muchos hombres la vivamos muy mal, con esta tensión, con esta angustia permanente. Sí, y entonces coincidirían con él en que esto no es coincidimos con él, claro. Tiene toda la razón. Leticia Roldán nos dice, y nos habla desde Puebla: un saludo a Puebla además. Como mujer me afectan los miedos de mi esposo, tengo que dejar que mi esposo platique. Si llego a hacer un comentario, siempre quiere opacarme, como que ya lo conozco, prefiero no hablar, me ha ido
opacando mi personalidad. Esto es una lucha de sexos, de poder, eso nos distancia. Soy una persona que se desarrolla en actividades de varones y ningún hombre, incluyendo mi esposo, acepta que yo sugiera que se deben hacer las cosas o cómo se deben hacer. Lucho mucho conmigo y prefieren no trabajar para mí. Me gustaría alguna solución a todo esto para ayudar a mi esposo y poder integrarnos. Bueno, más que dar una solución, yo le preguntaría qué está haciendo ella para permitir este avasallamiento. Porque sin duda él hace algo, pero ella permite muchas cosas. Yo creo que aquí, más que hablar de una condición de género, estamos hablando de un problema de pareja al que hay que entrarle para solucionarlo. Y otra más de Alberto Rodríguez nos dice: invito a los especialistas a que den alternativas y que por favor el matrimonio es cosa de dos. El machismo lo educan el hombre y la mujer en el matrimonio. Den alternativas a esos hombres para que desarrollen todo su potencial como hombres. Ustedes, ahora sí que como hombres, darían, no sé, alguna sugerencia a otros hombres, comentarían qué cosas a ustedes les han facilitado. Yo desde mi experiencia he abierto esta posibilidad. Soy profesor, entonces trabajar de igual manera con niñas y niños en las actividades físicas. También evitar ya esta situación de competencia y trabajar en equipo. ¿Sí? Reconocernos desde nuestras propias posibilidades y alcanzar de esta manera un objetivo. ¿Sí? Y a veces en algunos eventos o campamentos hacemos pequeños concursos en donde se enfocaba mucho a que la niña tenía que ser la princesita. Entonces yo no estaba de acuerdo y decía, bueno, pero puede ser una karateca, puede ser una astronauta, puede ser más cosas. Entonces los papás me veían como algo raro, decían, bueno, ¿qué le pasa, profesor? Está saliendo del estereotipo. Sé que estamos en una pendiente muy difícil, sé que es el reconocerme ya y conocer y darme la oportunidad de abrir más cosas. Me hace que me ubique en otro círculo, que esté con Roberto Guadarrama, que me acerque al doctor Barrios, que esté a lo mejor en otro sector, pero es donde yo me siento más enfocado, más Federico, más yo. Más auténtico, sí, Federico, finalmente sí. Más auténtico, ser yo. Entonces estamos hablando de cómo están resignificando el concepto de ser hombre. Porque finalmente para ustedes ser hombre fue una cosa de inicio y ha ido evolucionando mucho. ¿Qué significado nuevo plantearían? Equitativo, que debe haber compartición de conocimiento, debe haber también diálogos con mi hijo. Yo me abro mucho. Bueno, yo sí, ¿cómo voy siendo como papá? Y dice, bueno, va de esta manera. Alguna vez me dijo, papá, es que te estás volviendo. Digo, no, yo sí, no pasa nada de eso. Sí, porque pero es que la situación de los muchachos y la secundaria, tercero de secundaria, y mira, Silvia, él está en productos alimenticios. La maestra me dice, ¿cómo va a estar en productos alimenticios? Digo, pues él lo escogió. O sea, pues, yo qué puedo decir ahí, ¿no? Va a salir en un bailable porque la escuela va a cumplir 25 años. Y es de los pocos, 3 hombres van a participar en ese bailable. Son varias niñas. Y digo, bueno, pues yo qué puedo hacer. O sea, son situaciones que él quiere desarrollar, ¿no? Claro. Yo no puedo limitar estas cosas para él. Claro. ¿Quién quiere? A ver. Bueno, como él dice, en parte, pues, sí, el matrimonio, como tú mencionabas, creo que mencionaba la llamada, que es de 2. Sí. Pero bueno, en la educación de tus hijos, creo que también es importante llorar frente a ellos, como padre, para romper la imagen de que, ay, caray, mi papá está llorando, yo también. Sí. Yo también puedo. Yo también puedo llorar. Y no pasa nada. Sí. No se cae a pedazos mi papá por llorar. Y también comprender entre los hombres que nos están viendo en sus casas que somos seres humanos, que traemos arrastrando una educación de años, de generaciones atrás, que es de ellos si vencen sus miedos, es de ellos si se comunican con su pareja, es de ellos lo que hacen con sus vidas, es de ellos si golpean a su mujer, pero van a tener muchas consecuencias muy negativas en su vida. Uno no puede hacer nada por ellos, claro. El paso lo tiene que dar uno. ¿Tú, Miguel, quisieras añadir algo? De alguna manera, el hecho de podernos abrir hacia la pareja, lo que nos va a regalar en ese sentido, va a ser que tengamos más unión, en un caso, y con los hijos poderlos ayudar a romper las cadenas que de alguna manera nos han inculcado nuestros padres, tanto buenos como malas, y de alguna manera salir adelante. Si no hacemos esto, a final de cuentas seguiríamos arrastrando esas cadenas atrasadas. ¿Quieres añadir, Dani? Bueno, pues, a lo mejor es un poquito salido de tema,
Pero algo también que influye mucho en los hombres es la crítica, como hace rato se lo estaba comentando, la crítica, como dice aquí Federico, la crítica del baile. Muchas veces el bailar, uno baila sin quererlo, de hecho él me decía que es cierto, muchas veces sin quererlo uno baila muy estético, podríamos llamarlo, y se ve muy afeminado. Y es una cuestión mucho de burla, de... Y se ve mucho como estamos acostumbrados a estereotipar lo femenino, ¿no? Sí. Y o sea, y yo, por ejemplo, en el caso de su hijo, de Federico, yo no le veo nada de malo el que a él le guste el baile. O sea, simplemente, si no le gustara a él el baile, hay en la televisión, muchos hombres que bailan muy bien. Y a poco, por ser afeminado, lo van a dejar de hacer. O sea, es un gusto, es en lo que le gusta desempeñarse, desenvolverse, y es muy respetable. Pero ya lo dijo además ahorita Federico, es poder ser uno mismo y eso se siente maravilloso. Quizá no hay otra sensación más maravillosa que esa. Cadenas de la sociedad. Claro. Vamos con Óscar, que también tiene por allá otro comentario. Adelante, Óscar. Así es, Silvia, muchas gracias. Bueno, mañana te queremos invitar para que sintonices nuevamente el programa de Diálogos en Confianza a las 11 de la mañana y obviamente aquí por Canal 11. El tema que tendremos será todo sobre las drogas. ¿Sabes cuántos tipos de drogas existen? ¿Sabes cuántas personas consumen aproximadamente drogas? ¿O a qué edad comienzan a consumirlas? Pues estas y otras preguntas las estaremos haciendo mañana a los invitados e invitadas que vengan aquí al programa. Y por supuesto te invitamos a que sintonices este programa nuevamente. Diálogos en Confianza a las 11 de la mañana. Ahora vamos a hacer un breve corte, pero regresamos, así que quédate con nosotros. Algunas cubas encima para poder sacar lo que tenemos. Lo dejé de hacer, ¿por qué? Porque ya era situación de burla, de que ya me veían y ¡ay, ya viene el chillón, ahí viene el mariquita! Importa mucho el carro que se tiene, si es grande, si tiene más velocidad, quién es más hombre, el que no deja pasar, el que no se le meten. Que ganara más o que ganara en argumentos, ¿cómo te sentías tú? Pues me sentía mal, ¿no? Porque, digo, muy dentro de lo que es mi ego de machín, porque pues sí lo tengo, pues sí me sentía, ¿no? Más jodido que ninguno. Los hombres hemos estado acostumbrados a traer el poder todo el tiempo. La parte de la economía es importante porque uno tiene el poder, a partir de que tienes más dinero, más educación. ¿Qué consecuencias cuando tiene que mantener guardados los sentimientos? Cuando yo no externo, no mando hacia afuera, la carga de sentimientos, de sensaciones que estoy experimentando y me las aguanto, eso se vuelve, por así decirlo, energía negativa. Te liberas, empiezas a decir, sabes, te extraño, soñé contigo, te quiero. Empatía no quiere decir que nos vamos a poner iguales, más bien que tenemos que avanzar juntos hacia la equidad en la diferencia. Bueno, y aquí hablando de hombres, vamos con Rubén, que tiene por ahí también comentarios interesantes. Sí, tengo por aquí un comentario de Edgar JEDC, un usuario, ha sido de aquí del chat, él nos ve desde Toluca, él nos hace una pregunta, dice, ¿qué alternativas hay para resignificar el ser masculino? Originalmente la dirigía a José Ángel, no sé si nos puede hacer un comentario y que nos agregue algo también David e Hilda, si gustan, por favor. Sí, mira, yo creo que estamos en el proceso de resignificarlo, pues, ¿no? Yo digo que no tenemos que tener muchas expectativas. Yo creo que en la idea que los hombres empezamos a comunicar, hablar, este tipo de reuniones, los grupos, ¿no? Y podemos hablar un poco de nosotros mismos, yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, más expectativas de cambios muy fuertes, yo lo veo un poco difícil, pero sí creo que la oportunidad de una comunicación, la oportunidad de hablar de nuestros sentimientos, de nuestras preocupaciones, nos permiten ver que podemos hacer, ya para mí es parte del cambio. Porque muchas veces ni siquiera, o sea, el quitar el alcohol de una reunión de 3 o 4 hombres es maravilloso, ¿no? Que puedas hablar de ti sin alcohol, son de las cosas que valdría la pena como algo práctico empezar a hacer. ¿Y habría características, hablando de esta masculinidad resignificada, digamos, de un nuevo concepto de hombres? Yo creo que sí. Resignificar lo femenino y lo masculino, en el fondo, va a implicar un cambio estructural que nos lleve a avanzar o lograr la equidad entre los géneros, pero no nos podemos esperar sentados. Las características de la nueva masculinidad tienen que ver básicamente con una situación de equidad con las mujeres, echar a un lado la competencia con otros hombres,
de poner las actitudes agresivas, hostiles, misóginas que a veces tenemos y desde luego liberarnos para poder ya no estar cargando esta gran tensión emocional que implica el esforzarnos en el deber ser hombres y no en el ser humano auténtico. Creo que es importante avanzar en este proceso para ser cada vez más hombres y mucho menos machos. Y asumir, yo creo, ¿sabes qué también? Como que habemos diferentes tipos de hombres. Eso es muy importante, ¿no? Hay diversidad. La diversidad, ¿no? Y que, bueno, es diferente un indígena que un cuate que estudió, que un chavo pobre, que un rico, que un de clase mediero, intelectual, etcétera. Y que nos sintamos bien con ese proceso, ¿no? Con nosotros Tampoco mismos. se estereotipen ahora en un superhombre como luego Claro, ¿no? a veces sucede. Hilda, tú también querías añadir algo. Hay una tesis muy interesante acerca de la irracionalidad masculina, que es ponderar, si bien ya no ganan los hombres más dinero, ahora son los que tienen la razón así con mayúsculas, ¿no? A pesar de que los pensadores sostienen lo contrario, que eso ya no existe, e incurren en una serie de argumentos tramposos que en lógica se llamarían falacias, como para siempre ganar. Y esto justamente hace que el ambiente de participación en la pareja, en la familia, se vea restringido. Por ejemplo, yo propondría que diéramos espacio no solamente al sentimiento, sino ¿qué tal a la intuición? Por ejemplo, que, oye, algo me late y darnos permiso de hacer eso. Y que también luego se le adjudica solo a las mujeres. Así es. Como, El sexto sentido. como las que tenemos la intuición y ustedes no, ¿eh? Ajá, así es. O se cree que una decisión bien cimentada solamente es racional. Y les voy a dar un ejemplo de que no. Casarnos, elegir una carrera, se requiere también saber qué nos atrae, qué nos gusta, qué nos motiva, ¿no? Entonces, dar ese espacio de sentimientos a hombres y mujeres y permitirnos ser. Ese sería. ¿Qué otras propuestas a ustedes se les ocurriría? Pues mira, manejar las cosas con honestidad, abrir mucho y no permitir que los demás te muevan, es decir, que quieran que hagan lo que la sociedad te presenta, sino No dejarte llevar. no dejarte llevar, porque también en esto yo llego a hablar con mis compañeras maestras acerca de que entre nosotras, y así como que de repente ellas mismas dicen, ¿cómo nosotras si estás tú? Pero la mayoría son mujeres. Entonces abrir esta posibilidad de ubicarnos desde el mí, o sea, sacar las cosas desde mi persona, ¿sí? Yo pienso de esta manera y quisiera que se desarrollaran las cosas. Abrir esa oportunidad, ¿tú qué opinas? Abrir más el diálogo, la comunicación desde la honestidad también y el respeto. Gracias, Federico. Víctor. Bueno, yo iba a lo siguiente, todo es cuestión de equilibrio. Y ciertamente pues se han atribuido a los roles masculinos lo que es la fuerza, la agresividad, el empuje y todo aquello que hace que la especie sobreviva. Pero también es cierto que, bueno, pues está la ternura, la sensibilidad, la delicadeza, ¿no? Que eso también hace que la especie sobreviva, Sí, aunque a eso mucha iba. gente no lo sabe, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hemos sido pero tan ciegos que nos hemos quedado con eso, ¿no? Pero de veras que si la ternura no existiera, esto seguiría, no sé, seguiríamos estando en cavernas. Entonces, es cuestión de que cada quien desde su propia perspectiva empiece a revalorar en qué cosas, en qué actitudes pone su masculinidad y a partir de ahí empezar a darse cuenta de que ni toda la fuerza es masculina, ni toda la intuición es femenina. Dijeron por ahí hace muchos años que los hombres venían de Marte y las mujeres de Venus, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Será verdad o será Yo eso, mentira? la verdad, no estoy de acuerdo. Pero el hecho capital de todo esto es que cada quien en su conciencia, en su ciudadanía personal, debe de darse cuenta de que debemos de equilibrar todas esas fuerzas y no verlo tanto como fuerza o como debilidad, sino simplemente como lo que tú ya traes. Muchas gracias, Víctor. Adrián, Me dejaron sin palabras, ya me convencieron. ¿le agregarías algo a esto? No, creo que sí, lo elemental que están manejando ellos, pues reconocerse como humanos. Reconocer que eres débil, que puedes ser fuerte, pero no agresivo, sino con mucho empuje, que puedes llorar cuando tú quieras. Prácticamente reconocerte como humano, no eres el superhombre que siempre has creído. Y así conduce. ¿A la sociedad qué le dirían con respecto a esto? Alberto, ¿tú le añadirías algo o alguno de ustedes? ¿Qué le dirían con respecto de esto a la sociedad que todavía les pide que sean feos, fuertes y formales? Que se vuelvan locos ellos, yo no. Que se acerquen un poquito más a ellos mismos, que se den cuenta de que el vivir con tensiones y con obligaciones te hace vivir inestable, que te da mucha inseguridad, porque el hecho de estar comparándote, compitiendo, lastima. Porque el hecho de estar metiéndole el pie al compañero o tratando de engañarle es deshonesto y te perjudica al fin y al cabo también a ti.
Claro. Les voy a leer una llamada de Carlos Gilberto Cortés desde Puebla, también Cholula. Hoy nos han mandado muchas llamadas de allá. Muchas felicidades porque es el primer programa que veo que se preocupa por el sentir de los hombres. Me hubiera gustado muchísimo poder estar ahí, haber dado un testimonio real como el mío de abuso sexual, físico y moral, y sobre todo cómo lo pude superar solo y romper con un patrón que es importantísimo cuando uno tiene hijos. Si ustedes desean saber sobre mi caso, me pongo a sus órdenes. No, y además el próximo martes, ya lo dijeron por ahí, va a estar el programa de por qué los hombres son violentos. Así que ya saben, y ya sabes, Carlos, que está abierto este foro para ti, con mucho gusto. Ya sabes los teléfonos para que llamen y aparten su lugar. Carolina Ruiz nos dice: me da mucho gusto, ella nos habla de Baja California, Ensenada, muchas gracias por llamar desde allá, muchos saludos. Le da mucho gusto también que haya espacio para hombres en específico, porque si de por sí no están muy acostumbrados a hablar, ahora sí les están dando su espacio, pues aquí ya lo tienen. No sé si quieran algún comentario sobre la llamada de Carlos. Aquel que ha sufrido una serie... Bueno, yo creo que primero no es la primera vez que se toca en este espacio este tema. Sí, afortunadamente. Por fortuna este es espacio, sí, un espacio privilegiado donde podemos hablar de esto. Y luego que en efecto esta vivencia que nos platica Carlos es muy recurrente, solo que no siempre los hombres la expresamos, salvo en el espacio de la terapia. Entonces creo que muchos hombres tenemos la vivencia de haber sido explotados, vejados, violentados física, verbal, sexualmente, y que sin embargo, por esta inexpresividad a la que se nos ha condenado, no lo planteamos. Muy bien. Alberto Reyes nos dice también: para muchos no es de hombres tener miedo, como que se le tiene miedo al miedo, cuando no debiera ser así. También es de hombres llorar y contar sus penas. Pues ahí está. Juan Rojas Elizalde nos dice: yo pienso que debieron invitar a personas de mi edad. Tengo casi 70 años y quiero sugerirles que cuando toquen estos temas tengan invitados como yo, que he sufrido mucho. Esto para que los jóvenes se den cuenta y no cometan los mismos errores. Pues muchas gracias, Juan, por tu sugerencia, pero por aquí uno de nuestros testimonios tenía 61. Bueno, también como para clarificar estas distintas edades. A mí me gustaría que dieran una conclusión del día de hoy nuestros especialistas, José Ángel. Pues mira, yo creo que hay que romper este paradigma, ¿no? Yo creo que es una tarea de los hombres de esta generación ir rompiendo un paradigma de la masculinidad hegemónica, ¿no? De que solo hay una forma de ser varones. Yo creo que hay que echarle ganas, ¿no? Oírnos a nosotros mismos y también pedirle a la sociedad que nos escuche, ¿no? Yo creo que hay generaciones que estamos en ese proceso. Entonces, bueno, a mí me gustaría decirlo. Gracias. Bueno, yo quisiera decir que hay muchas mujeres y muchos hombres que auténticamente, genuinamente quieren cambiar este estado de cosas, pero no saben cómo. Yo le apuesto mucho a los talleres de educación no sexista, estos que nos enseñan a ser iguales en sentido de ontogénico, o sea, como seres humanos, respetando las diferencias. Y sería sensacional que nuestro gobierno se hiciera cargo de esto en el área de la educación pública, porque los sexólogos y sexólogas en México hemos aplaudido que se incluyan los temas de género en los libros de texto gratuitos, pero no es suficiente. Hay que promover el cambio actitudinal. Claro. Gracias, David. Vamos allá con Hilda y con Rubén. Pues nada más agradecer a todas las personas que se conectaron aquí a través de la sala de charla y pues esperar que Hilda nos dé un comentario final también. Pues yo creo que ser conscientes cada vez más hombres y mujeres de que en la medida en la que yo ataque al hombre, como mujer me estoy atacando a mí porque estoy restringiendo el espacio de expresión de ambos. Y con respecto, algo breve, Hilda, con respecto a las mujeres mamás que también educan a los hijos. Es que es un estereotipo rígido que nos enseñan que la mujer somos las responsables de la armonía familiar, de las relaciones entre los padres e hijos, de llevar el calor del hogar. Entonces nos tomamos atribuciones también que no nos corresponden. Yo lo digo en función de transmitir también un rol donde le demandemos al hijo ser este hijo que no sabe quién es. Así es. Y al hombre dar mayor participación, a que uno se integre en la educación también, ¿no? Porque muchas veces uno no le entra y tiene miedo y las mujeres también ponen como un bloqueo, ¿no? Entonces como que abramos ese espacio de la educación para que nos responsabilicemos ambos de esta educación de los hijos. Claro. Pues a mí me resta decirles por el día de hoy a los hombres: ser hombre no es ser violento, ser hombre no es ser de piedra, ser hombre no es evitar llorar y emocionarse, ser hombre realmente es todo lo contrario, es ser un ser humano que tú puedes descubrir dentro. Y me quedo con la frase que dijo Federico: aprender a ser como hombre uno mismo y perder el miedo a las críticas. Quédese aquí con el 11, que todavía tiene mucho que ver. Hasta la próxima. Qué bonito programa. Muchas gracias.
lo sentí, yo creo que te lo diste tú. Alberto, los felicito. No, cómo no, estuvo muy rico. Sí. Claro, ahorita que terminemos, nada más dejen. ¿Estamos todavía conectados? ¿Hablamos? Sí. Sí. Nos hablamos por la nochecita. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien, David. Que estén muy bien. Muchas gracias. No. Ah, mira. Allá con Hilda. Gracias, Hilda. Con todo éxito, me gusta. Ay, muchas gracias. Ay, muchas gracias.